Ahora. Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Voy a centrarme un poco, llevo tiempo que no, parece que no, pero como no hago directos tampoco todos los días, digo, uy, aquí me falta algo, digo, me falto yo, ay, Dios mío. Bueno, vale, pues ya está. Qué locura, virgen. Bueno, hoy he estado de tiendas, ¿eh? He estado en perfumerías, he estado ahí chequeando cosas, pero... hola Lucas, buenas noches. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que es algo colectivo, no hay gran cosa todavía en las perfumerías. Están ahí con el tema seguramente de las rebajas, que a ver si terminan, no terminan o dejan de terminar, aunque algunas veces se alargan hasta el mes de febrero, primera quincena más o menos o por ahí, segundas rebajas y no sé qué historias. Y... la verdad es que no he visto mucho movimiento en tienda, o sea, nada. He estado en Cartagena, en el centro comercial, en el espacio mediterráneo, que el otro día me equivoqué y dije el Dos Mares, que es el que está en San Javier, y me he ido al centro comercial también Nueva Condomina, en Murcia, he estado de perfumerías, y no, tampoco hay alegría, ¿eh? O sea, yo digo, venga, voy para allá, digo, vamos a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que se está moviendo, pero es que no se mueve nada, o sea, no veo gente en las tiendas, ¿eh? Lo digo en serio, me he quedado loquísimo. Y además porque en los dos sitios hemos estado, porque no he ido solo, hemos estado ahí dando vueltas y había mucha gente también dando vueltas, pero gente comprando no nada. Las tiendas vacías, digo, yo creo que se quedará más también para lo que sea. No sé, es que otras veces he ido fin de semana y lo que es en perfumería, muy poquito movimiento también. Siempre es igual. En los comportamientos, yo creo que los comportamientos de consumo están cambiando, ¿eh? Estamos yendo más hacia lo que es compras online, que no tanto físico, que se está comprando físico porque se compra físico, está claro. Pero lo que yo estoy viendo, a mí no me gusta un pelo, ¿eh? Yo lo que estoy viendo no me gusta un pelo. Además es las tiendas vacías. No sé, muy raro. Salvo el Primark, todo vacío. O sea, poquísima gente en las tiendas. Muy poca gente. Stone, muy buenas noches, ¿qué tal? Así que por el momento, un capazo de cemento y vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de las tiendas y las economías. La cosa parece que pinta muy chunga. Y cuando digo que pinta chungo, pinta chungo. Las empresas de lujo, sobre todo hoy. Hoy, ¿qué fecha tiene esto? ¿Esto es de hoy? El 23, correcto. Esto es con fecha de hoy. Chanel ya se está quejando de que está viendo un entorno difícil dentro del sector del lujo. Noticia publicada hoy. Fuente Bloomberg. Chanel dice que anuncia el recorte de 70 puestos de trabajo en Estados Unidos, mientras la marca de moda y belleza de lujo advierte que se enfrenta a un entorno económico más difícil. Pero no solamente porque sea en Estados Unidos, es que esto es global. Yo no entiendo esto de las épocas de bonanza y tal que cual que se supone que estamos y que España, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco y de lo que vivo diariamente, funciona como un cohete, como una nave espacial, ¿cómo es esto? Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? La decisión de reducir la plantilla se produce después de anteriores medidas para limitar el gasto y esto ayudará a Chanel a adaptarse mejor a los retos económicos actuales. Dijo en un comunicado el miércoles, los 70 puestos de trabajo representan alrededor del 2.5% de su plantilla en Estados Unidos. Porque tampoco es que tengan un mogollón de tiendas ahí a saco. 2.5%, que es el 70 empleados, a ellos les representa un montonazo. Las tiendas no las tienen llenas de trabajadores ni nada de eso, ¿eh? Que por cierto, además, este mismo mes
el día 28 de enero, Louis Vuitton, Moet Hennessy, va a presentar los resultados del 2024, que supongo que serán maravillosos y fantásticos, porque tal y como presentan las cuentas, esto siempre es todo maravilloso y fantástico, aunque luego estén despidiendo gente, cerrando tiendas de Sephora, etcétera, cerrando no solamente eso, y recordar que encima lo que hacen es que pretenden siempre hacer ERES con el tema, que nadie se acuerda ya de todo esto, yo soy la única persona que se acuerda, cerrando las tiendas de marroquinería de España, Francia y algún sitio más que ahora mismo no me acuerdo, y mandando a los trabajadores a paros pagados y tal, porque no dan servicio con el estocaje, les tienen estocaje de más. No sé si acordáis de todo esto del tema del estocaje de Louis Vuitton. Bueno, pues así vamos, así y más adelante. Muy buenas noches, Iñaki, ¿qué tal? Yo creo que la gente en general está espabilando, dice Stone. Dice, la economía no está nada bien y ya nos engañan, ya no nos engañan tan fácilmente. Estamos muy cansados. El problema de todo esto es que sobre todo quien lo está pagando es el pequeño comercio. El pequeño comercio es el que está teniendo todo el tema de que le están pasando la factura y luego vienen los cierres de tienda y todas las movidas que se montan siempre con respecto a que no hay ventas y la gente sale zumbando. Es que no compras en tienda. Ahora mismo lo que estamos haciendo todos, la mayoría, es buscar los precios más económicos, la hiper mega oferta, fuera de rebajas. Nos olvidamos de las rebajas. Fuera de todo eso, estamos buscando la hiper mega oferta y es así. Y lo buscamos en internet. No estamos buscándolo en ningún otro sitio. Eso se busca en internet, no se busca en otro sitio, porque luego te vas a las tiendas y luego te ves unos precios que dices, ¿esto cómo es posible? Pues bueno, yo creo que las tiendas, algunas de ellas, sobre todo las grandes empresas, están como expositores, ves lo que te gusta, lo coges, lo pruebas, que es el caso de la perfumería, y con las mismas te vas a tu casa y lo compras online, que te sale más barato. Es que es una realidad. Es una realidad. He estado testando también perfumería, por otro lado, y me da mucha pena coger y irme a las tiendas y verlas vacías. No hay gente, hay mucha gente paseando, mucha gente paseando. El parking lleno a tope, a reventar. Pero no hay alegría, no hay alegría. Luego los fines de semana entiendo que salen todos a pasear, se pasan todo el puñetero día, la gente se pasa todo el puñetero día ahí en el centro comercial y al final terminan yendo al cine y se meten en el cine y poquito más, porque es que no se ve alegría, Maisel Le Parfum en tienda Druni física 100 euros, en la web 80. Si estoy Alfon, buenas noches, estoy harto de decirlo. La gente parece que se lo toma a broma cuando digo no, que la diferencia muchas veces no es ni de 5 ni de 3 euros, es que es de mucho más. Es que hasta 20 pavos de diferencia en el precio, que sí, que es que no puedes comprar en tienda. Es imposible, la gente ya está harta. La gente que controla más o menos internet va a la tienda, ve el precio en tienda y como llevas un móvil, miras el precio en la web y dices, pero ¿qué what? Y entonces al final terminas comprándolo online. Yo, de verdad, que yo siempre he agradecido a todas las tiendas que voy físicas, pero es que luego termino comprándoles online, luego que lo recojo en tienda y lo que haga falta. Pero yo termino comprando online, a no ser que sea pues lo del día a día o algún cosmético. Sí, los cosméticos normalmente sí que los compro en físico. O no, va dependiendo, Si los tienen, no los tienen, los dejan de tener, eso también es cierto. Pero lo que es la perfumería, yo ya no compro perfumes físicos. Me niego a que me metan un sablazo para luego coger y encontrármelo tirado de precio en otro sitio, que no quiero. Es que me niego. Es que no me da la gana. No me da la gana, es una tomadura de pelo total y absoluta. Y tenemos que estar acostumbrándonos a todo esto, Pero es que ya está bien. Por cierto, tengo que hacer la reseña del Abbey Rouge, el Parfum, y tengo que reconocer una cosa, o sea, es spoiler, es muy buen perfume, pero es porque está sustentado en el eau de toilette. Entonces huele súper parecido, muy parecido, prácticamente se pierden en matices, pero son prácticamente iguales.
la duración es absolutamente brutal, gracias a Dios, ¿eh? O sea que el parfum de Abbey Rouge es brutal, muy bestia, muy contento con el parfum de Abbey Rouge, muy muy contento. Pero el tema está en que iba a comprarlo porque me ha llamado mucho la atención. Digo, voy a comprarme el parfum, pero no quedaba nada más que el tester. Me ha dicho la chiquilla de la tienda, me queda solamente lo que tengo es el tester. Yo, véndeme el tester. No cuela, no cuela. Yo sabía porque además ha sido en Druni en la condomina. Digo, no va a colar. Digo, pero por si acaso si cuela, pues ahí le tiro. Pero de verdad que es una pena todo lo que están pasando porque así también el pequeño comercio está muriendo día a día. Se quedan como meros expositores y no estoy viendo en absoluto ningún tipo de alegría a la hora de la compra. Estos días que no he estado haciendo directo y tal, he salido mucho a tienda, he estado pisoteando tienda y yo no veo alegría por ningún sitio. Salvo en los típicos de siempre. Es decir, en Zara hay gente, en H&M hay gente, por lo menos en la condomina hoy había gente en H&M, siempre hay gente en H&M, más o menos, pero hay gente. Y en el Primar, de toda la vida. Bueno, por lo menos desde que aterrizaron aquí. Todo lo demás, vacío. Vacío. Los restaurantes con gente, pero todo lo demás, una pena, de verdad que una pena, una pena. Bueno, ¿qué os pasa? Que no decís nada, estáis todo el mundo callados, sin escribir, hay 47 personas, venga, vamos a darle al like, ¿no? Digo yo, al like, un like que es gratis, 47 personas, 16 me gusta solamente. ¿Qué os pasa? Que eso es gratis, que no hay que pagar, ¿eh? No hay que pagar. Si queréis pagar, pues ya mandéis un super chat, un super sticker, un super thanks, un lo que queráis, pero mandar algo. Hola Anita, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues estoy fenomenal, gracias. Ay, bueno, podría estar mejor, la verdad. Porque no duermo poquísimo, estoy hecho una mierda últimamente y lo único que me pide el cuerpo es dormir, pero es que el problema de esto es que duermes a deshoras, te pegas la cabezada, duermes a deshoras y luego llega el momento de dormir y no duermes y te cuesta un trabajo quedarte durmiendo que lo flipas. Y eso es lo que me pasa. Pero me cuesta trabajo pillar el sueño por la noche, pero me cuesta trabajo, pero lo pillo con profundidad. Pero cada vez duermo menos y además llega un momento que el cuerpo colapsa y es que me apetece dormir, pero duermo a deshoras. Entonces estoy rompiendo completamente los biorritmos, pero por completo. Duermo poco, pero últimamente la verdad es que me apetece dormir y no, tampoco hay manera. No duermo mucho, pero bueno, intento siempre pegar una cabeza, qué poco. Es el tema, el sueño. Toma melatonina, sí sirve, sí, pero es que a mí el tema de la melatonina es que he estado viendo vídeos de endocrinos y la melatonina no la recomiendan para nada porque estás tomándote ahí algo que a la larga puede pasarte factura. Entonces prefiero no tomar melatonina. Pero es como una opción propia. Es una opción propia el no tomar melatonina, ¿eh? Muchas gracias, Nuclear. Muchas gracias. ¡Viva México! Hombre, y las galifardas. Elinor, muy buenas. ¿Qué tal, Bonica? Y no tener rutina fatal. No tengo rutina de sueño, No tengo rutina de sueño, pero además pensar, es que, es que es youtuber, no sé qué, tiene todo el tiempo del mundo. Mentira. Yo ahora mismo termino el vídeo y este directo y no me voy a poner a dormir, ni muchísimo menos. Me pondré a mirar cosas que me hacen falta para seguir haciendo mi trabajo y al final me van a dar las 1500 si no me pongo a editar, que yo creo que hoy no editaré. Y lo dejaré para mañana. Voy últimamente muy a saco con el trabajo, sacando vídeos por todos lados. Es una absoluta locura el ritmo que llevo. Entonces no paro. Y como no paro, pues al final, ¿a dónde termina pasando la factura? En el sueño. Me lo voy quitando de horas de sueño.
muchas veces termino los directos y me pongo a editar y me dan pues las 4, las 5, otras veces cuando me estaba muy a full con el canal porque veía que además el canal que ha pasado o pasó, espero que no se vuelva a repetir, una racha muy muy mala, yo me quedaba editando vídeos hasta las 8 de la mañana para intentar sacar a flote del canal, ¿eh? El canal tuvo una temporada que estuvo fatal de la muerte, muy muy mal y me llegué hasta incluso el plantear el cerrarlo, ¿eh? Pero bueno, le eché ahí un par de cuyons y tiré para adelante y estamos a este punto, pero fue a costa de ni descansar ni de dormir. No sé si os acordaréis, si estaban los vídeos, lo que pasa es que seguramente los directos los he borrado. Los que tienen ya mucho tiempo los directos los cojo y los borro. Pero lo estaba diciendo, o sea, en aquella época yo me quedaba a editar y me daban hasta incluso las 8 o las 9 de la mañana. La gente que me sigue de tiempo sabe que lo que estoy contando es absolutamente verdad, porque muchas veces alguien me mandaba un WhatsApp a las 8 de la mañana de mis seguidores con los que tengo más afinidad, más contacto, es decir, compartimos teléfono, y yo le decía, bueno, pues buenos días para ti, buenas noches para mí, porque voy a intentar dormir un poco, porque todavía estoy despierto editando. O sea, hasta ese punto llegaba la locura en el canal para sacarlo adelante. Pero bueno, ahora mismo la cosa tampoco es que sean un holgorio, pero está bien. O sea, ya no necesito estar tan encima del canal, pero hubo ahí una racha absolutamente brutal, mala, malísima, muy mala, muy, muy mala. Los algoritmos no favorecían nada. Bueno, los algoritmos nunca me favorecen. Buenas noches, Javier, que le des recuerdos a Paquito, que hace tiempo que, pues si no paro de mencionarlo, por Dios, qué angustia. No hay esto, no, el Parfán, ya sabes, Paco, amorcico, que bueno, luego me tengo que poner a contestar comentarios, que no he contestado ni un solo comentario hoy, nada, cero, o sea, luego me tengo que poner con los comentarios. Que no hay estocaje ya, se terminó ahora 2-3 semanas todo el estocaje. De lo que queda todavía stock es de la Intense. Y además de la Intense tenemos, ojo, cuidado, porque hay ahora mismo conviviendo dos versiones de Intense, que no es tampoco la nueva. Está conviviendo la versión Intense caja plateada, versión Intense caja negra, pero no es la nueva. La nueva lleva una abeja en relieve en la parte inferior. Quiero que os deis cuenta de eso, ¿eh? No es, y tiene la caja biselada, lleva ondulaciones. La nueva Intense es como la Parfum, tiene ondulaciones en la caja, va biselada. Y la anterior es negra sin biselar y la disposición de la abeja es distinta y las letras también son diferentes. Así que ojito, cuidado, que hay mucha gente que se está confundiendo con eso, ¿eh? Mucha gente que se está confundiendo con eso. Y bueno, hay una absoluta locura. Hoy me han vuelto a escribir, me han dicho que en Primor están las nuevas ya, las Intense nuevas. Así que ir tomando nota por si están, pero daros cuenta de dónde está la abeja. La abeja tiene que estar en la parte inferior y en relieve. Y la caja es ondulada. La caja tiene ondulaciones como en el Parfum. La caja es igual, es la caja del Parfum con las ondulaciones. La abeja en la parte inferior y además pone Intense, pero la abeja en la parte inferior relieve. Y lo digo para que nadie se lleve a engaño. Y las letras del Intense en dorado. Las letras del Intense, cuando ponga Intense en la botella, en el tester, tienen que estar en dorado. No me valen ni en blanca, ni en negra, ni en marrones, ni en lila. Tienen que ser doradas. No sé, no he ido a Rimor y no sé cómo estará la cosa allí, pero hoy me ha llegado un correo diciendo que ya estaban allí. Ahora mismo llevar ojo porque están conviviendo dos ediciones distintas de la Intense. Anteriores están Intense, vuelvo a repetir porque mucha gente se despiza con esto. Intense plateado, que eso no tiene ningún tipo de pérdida, y la Intense en caja negra. Están las dos conviviendo. No hay muchas unidades en las tiendas, pero están conviviendo. Lo que yo no sé es lo que han estado haciendo con Louis Vuitton, las órdenes que han podido dar, porque efectivamente en tienda te ves o se ha podido ver ya y yo he podido testar la original, ir al día siguiente y encontrarme que habían cambiado las cajas por las antiguas
las habían retirado. No sé qué movimiento más extraño han podido estar haciendo ahí las semanas anteriores. Esta semana pasada, bueno, he estado hablando también con Carlos de lo que estaba pasando en tiendas al respecto de la Intense. Porque sí, porque andamos como muy locos. Yo le tuve que, bueno, le he mandado fotografías y todo de las Intense y todo el follón. Él también me ha mandado mis fotografías. Hemos estado compartiendo archivos. Y hasta la fecha, y por lo que él me ha dicho, y por evidentemente todo lo que yo hablo, las chicas de las tiendas no tenían notificación alguna de que iba a llegar una Intense 2025. No tenían notificación hasta hace unos días. Yo no sé cómo está la situación ahora. Esto entrecomillarlo siempre porque luego ellas por contrato y por confidencialidad hay cosas que efectivamente al cliente no le van a contar por mucha confianza que tengan. Pero han estado en tienda, las retiraron, pusieron de nuevo las Intense para sacar el estocaje, las están eliminando. En el momento que la cosa de las Intense antiguas las están dejando para que la gente las compre, en el momento que se vayan salgan a la venta, o sea, se vendan las antiguas, sacan las nuevas. Pero yo os digo yo que yo vi un lineal completo, probé la nueva y al día siguiente o al otro, el de la moto, cuando fui, que además fui porque Carlos me llamó, estuve hablando cosas con él y salí zumbando a tienda y cuando fui a la tienda me encontré que ya no estaban las botellas nuevas, las habían retirado. Así que no sé el tipo de movimientos que están haciendo. Entiendo que quieren vender lo que les queda, que Louis Vuitton no va a retirarlas. Las Intense no las retira. Quieren que se consuman las que hay. Y esto también es significativo, porque ellos no se encogen normalmente a la hora de retirar un producto de las tiendas. Lo que pasa es que saben perfectamente que esto se puede vender y para tenerlo por ahí, tirarlo y destruirlo, que es lo que van a hacer si se las llevan, es coger y dejar tiempo para que salgan a la venta, ya que se han llevado un planchazo en ventas con el Parfum nuevo apoteósico. Apoteósico. Y me da igual las cuentas que me presenten y que salga luego Paquito diciendo que ha vendido un montón de perfumes, que no me lo creo. Porque en las tiendas no se está vendiendo nada, cero. La gente en el momento que huele esa cosa sale corriendo. Y cuando probéis la nueva vais a caeros de culo con la Intense, porque esa sí que la he probado yo. En fin, os leo. Eleanor Baker dice que también batalla con el sueño, pero porque cuidado a un adulto mayor en casa en concreto. Bueno, sí, porque cuidas. Claro, yo lo que pasa es que me cuido a mí mismo, pero hija mía, no duermo nada. Paco, hay pocas unidades de Parfum, pero ¿qué están haciendo esta gente? No hay unidades ya del Parfum, Del Parfum del antiguo no queda nada. Está todo vendido. Lo que te encuentras será en las tiendas estas de segunda mano y ahí sí que las puedes encontrar en el Vinted de Wallapop y todas estas cosas. Ahí sí que las puedes encontrar en grupos de Telegram y tal. Ahí te lo encuentras. Pero lo que es en tienda ya no lo pillas. Aquí, desde luego en España no lo creo que lo pillas en ningún sitio. En ninguno. Eso no se encuentra ya. Paco dice, pero del nuevo Parfum hay muy pocos y no hay tester. ¿Cómo pretenden venderlo? No. Bueno, vamos a ver que yo en las tiendas que he estado visitando hoy, que además es que han sido cinco perfumerías y en las 5 el lineal de Parfum estaba a tope, No, yo por lo menos en lo que he visto, el lineal del Parfum a tope, o sea, estaba cargadísimo. Y en las Intense habían 4 o 5 botellas y hasta luego, Mari Carmen, no habían más, Eso en las Intense, pero lo que es el lineal de la nueva Parfum estaba a tope. A tope. Hola, buenas noches a todos. Menos mal que pude pillar a tiempo una botella de la Intense. Si hiciste bien. Bueno, lo bueno que también puedes elegir, como ya anteriormente hicieron cambios, tienes la plateada, la caja plateada y la caja negra. O sea que hay opción, te dejan opciones. Puedes llevarte la una o la otra, la que más te guste. Hola, ¿qué tal, Corali? Muy buenas. Jack, ¿qué tal? Buenas noches.
Dice, ¿te has hecho lo tuyo hoy? Sí, me he hecho lo mío hoy. Ya lo tengo hecho. Hola, acabo de llegar, llegué tarde. ¿Habrá algo nuevo de Guerlain? Sí, hay Guerlain nuevo. Está en la miniatura. Lo que pasa es que la Guerlain nueva que llegan 2 Guerlain nuevas. Llega, si queréis ahora lo vemos. Ahora lo vemos, Sergio. A ver qué dice Paco. Dice, en las tiendas de Granada, el lineal del nuevo Parfum hay muy poco y no hay tester. Yo aquí, desde luego, aquí sí que hay. Hay tester, hay perfume y lo puedes probar y tal. Vete al Corte Inglés, allí de Granada, tío. Yo qué sé. Acércate al Corte Inglés, igual ahí por ahí pillas algo. Es que no tengo ni idea, pero vamos, acércate que lo pillas. Pues lo nuevo que hay de Guerlain son 2. La Abbey Rouge Spirit 2025, que es esta de aquí, pero no hay notas ni hay nada, me parece. A ver, esto que de aquí que nos comentan. Una mezcla de fragancias excepcionales. Dicen que están perfeccionadas en barricas de roble. Abbey Road Spirit figura como fragancia de concentración Parfum. Vale. Y ha sido envejecida en barrica de roble. Os presento la botella, pero ya la habéis visto. Es que no hay nada, no hay información de nada. La botella es pequeña. El Spirit de la botella es pequeñaja. Os presento la Guerlain nueva y así lo veis. Presentamos la novedad esta de Guerlain. Que esto será en archivo. Compartimos pantalla. Y Abbey Rouge. Esta es bueno, aquí ya directamente en grande. Esto es así, tapón de maderica y todo como muy barrica de roble, color oscuro, así añejo, y pues vete a saber cómo leerá esto y lo que costará, que ahí va a ser donde va a venir espartañazo y donde te van a partir por la mitad, pero no hay nada más, no hay notas, no hay absolutamente nada, así que dándoles un poco más de tiempo sale lo que sería la nueva, esta nueva con las notas ya, porque es que de momento no se sabe nada. Y la otra que he visto, que está aquí, que es una alegoría, que se llama Absolus Alegoría Rose Amira Hermes, porque es un perfume para el cabello. Delfín Yelk es quien ha hecho esto y os lo comparto para lo que veáis. Estas son las 2 novedades de Guerlain, tanto por la parte de Abbey Rouge como por la parte de Guerlain en el perfume para el cabello. Así que os comparto esto de aquí. A ver, un segundito. Vamos a compartir esto. Y... ¿dónde estás? Quiero compartirte. Compartir pantalla. Vamos allá. A ver, presentamos. Compartir pantalla. Muchas gracias a todos los que vais llegando. Venga, vamos a darle al like. Por Dios, no me seáis ratas. Que eso es gratis, que no hay que pagar nada. Agua Alegoría Absolute aquí está. Esto es, y esta es la presentación que tiene Rose Amira, bruma para el cabello de Guerlain. Y no sé si vienen notas. Sí, aquí rosa, frankincienso, pachuli y almizcle. Y en cuanto al rollo que nos van contando, pues nada, perfuma tu cabello con elegancia, dejando un aroma encantador y persistente, fiel a lo de Parfum Rose Amira. Dice que en el corazón de un jardín persa, la rosa revela la fragancia más sensual, atravesada por los sagrados remolinos del incienso y la calidez del pachuli. La majestuosa flor se despliega en una mezcla de fuerza y suavidad en un halo de almizcle. Bueno, pues muy bien, ya está. Estas son las 2 novedades de Guerlain y Catapum Chimpum, no hay nada más. Paso a leeros, no sé por dónde me he quedado. Sebas, muchísimas gracias por ese super sticker, gracias resalado mío, muchísimas gracias hermoso. Y a ver, ¿qué más hay por aquí? Las tiendas de Granada. No he probado nada de esta gente, el Agua Classic Fragrance World, no lo he probado. Que si he probado Stronger Parfums. ¿Stronger? No me suena de nada tampoco, no sé lo que es eso.
Bueno, vamos a ir quitando de aquí porque estamos repitiendo comentarios. No spameéis comentario porque eso es lo único que puede pasar, que me pilla así rebotado y bloqueé. No tengo por qué bloquear a nadie, pero no me spameéis comentarios porque intento leerlos todos. Total, para deciros, no lo he leído, no hace falta spamear. O sea, no lo he probado, no hace falta estar spameando. Abbey Rouge Parfum, muy buena fragancia. Vale, esto por ahí. Bien. Vamos a ver, pues eso es la consideración con respecto a lo que está pasando dentro del mundo de la moda, más concretamente con lo que es el tema de Chanel y los cierres de... Los cierres no, despidos. Estamos hablando de despidos. Estos que no se les mueve la ropa, ¿ay? Que somos muy guays todos. Bueno, pues con lo guays que son, gente a la calle, a jugar a la pala. Bueno, pues tenemos una Flower Ikebana Índigo de Kenzo. La podéis ver en Parfumo, os comparto el enlace más que poner yo aquí el pantallazo también, porque luego sí que voy a poner más pantallazo de lo que son fragancias, pero esto está en Parfumo, o sea que tampoco hace falta compartirlo. Y lo que tiene esta fragancia femenina ahora mismo es tinta en la salida, en el corazón han metido iris y jazmín y en el fondo cedro y vainilla. Curiosamente no está elaborada por Alberto Morillas, sino que aquí lo han hecho Anne Ayo y Florian Gallo. Pues esos son los perfumistas o las perfumistas encargadas de ejecutar este de aquí. Vamos a pegar. Este es el nuevo Kenzo Flower. Y ahora iríamos a la Kenzo Homme Índigo, que está también en Parfumo. Y aquí nos dan notas marinas, iris. Notas marinas en la salida, iris en el corazón y en el fondo han metido madera de sándalo, cuero y aquilaga. También os referencio el enlace y si queréis visitarlo lo veis en Parfumo, que ahí está tan ricamente. A ver que cargue. Vale, ahí está. Y ya después de esto, cierro aquí. Y nos vamos a ir. Esta también la cierro. Vale, otra. Tenemos Only the Brave de Diesel, edición 2025, concentración Eau de Parfum. Y aquí nos aparece mandarina italiana en la salida con salvia. Y también luego tenemos en el fondo ante. Os copio el enlace y así podréis visitar tranquilamente la web del Parfumo y que no todo es la página infecta. Y ahí tenéis el enlace para poder ver el perfumico en concentración Eau de Parfum de esta Diesel. Vale, y vámonos ahora con la siguiente fragancia. Vamos con la siguiente novedad. La siguiente novedad, esta me pierdo de aquí, que es la Guerlain, que es lo último que os he puesto. Y vamos a entrar un poco así más en condumio. Y vamos con esta 212 Big Black New York Rodeo. Esto parece un poco una copia de una Mugler, porque es que, vamos a ver, sí, lo sé, las estrellas no son patrimonio de Mugler, pero esto canta como una rana. Pero canta como una rana. Vamos al compartimento de lo que es esta 212 Big Black Rodeo, que entiendo que debe tener también la versión femenina, pero bueno, ahí vamos. Señores míos, señoras mías, con todos ustedes la presentación de esta Big Black Rodeo. Ahí vamos. Mirad la botella. Sí, que lo sé, que no son patrimonio, las Mugler no tienen patrimonio de las estrellas, nada de eso. Pero es que aquí tenemos la Black New York Rodeo.
con las estrellitas. Negra ella mismamente. Y esto tiene lavandín. Lleva también en lo que es romero en la salida, lavanda y romero en la salida. En el corazón, el azafrán y la absenta, que también es un clásico dentro de la fragancia. Y terminamos con vetiver y patchouli. ¿Cómo olerá esto? Pues tiene que oler bien. ¿Sí? ¿Por qué tiene que oler mal? Pues olerá bien, digo yo, pero lo que no va a oler tan bien seguramente será el precio. Esto seguramente no va a oler bien. El precio nos va a echar para atrás. Nos va a apestar. El precio de esta Carolina Herrera no nos va a gustar a ninguno. Va a ser como decir, bueno, ¿what? Vamos a salir corriendo cuando nos digan 150 euros por una Carolina Herrera. Decir, venga, hombre, seamos serios, por favor, seamos serios. No, esto no lo pago yo ni loco. Pues ahí lo llevamos. Carolina Herrera 212B Black New York Rodeo. Ala, o si queréis os pongo hasta incluso de nuevo la fotografía para que la veáis y la gocéis, la fotografía del New York Rodeo. Madre mía, madre mía, madre mía, Virgen Santa. Esto tiene pinta de ser clave, un clave económico. Ahí la lleváis. Mirad, esto es un clave económico, ¿eh? Yo creo que poquitas dudas al respecto. A mí me suena que aquí nos van a meter una sacudida de nivel cósmico con el con el precio. Sí, porque es como una mezcla de Mugler con Puig. Es una mezcla así mugleriana con Puig. De todas formas, les ha pasado ya anteriormente de sacar algo con reminiscencias a otras cosas. Esto les ha pasado ya, ¿eh? O sea que, bueno, a ver por dónde sale el personal aquí. Venga, vamos con la siguiente fragancia y aquí, esto lo cierro. Venga, vamos con algo que a la gente le puede molar mucho, que es la nueva Yves Saint Laurent Why Le Parfum. Pues esta es la botella, que tampoco es que tenga mucho más, porque no tiene mucho más. Esto ya sabéis que lo hace L'Oréal. Y os presento lo que es el perfumico. Así. Placa. Esta es la botellica de Le Parfum nuevo de la Y de Yves Saint Laurent. Y cerramos. Dominique Rompion al frente de todo esto. No hay notas, no hay notas, no hay notas. Bueno, no hay notas. Tenemos que se trata de una versión del Y Le Parfum 2021. Las imágenes del marketing, veis, son filtraciones marketingianas. Muestran un enfoque de las notas amaderadas. Esto es un fallo de L'Oréal, ¿eh? Siempre estoy diciendo, L'Oréal debería de vigilar más a sus gentes del marketing, que son los que se encargan de hacer las filtraciones, y luego vienen los sustos de L'Oréal porque uno da las novedades y dice, no, y por favor, quita el vídeo. Pues ya no me va a dar la gana de quitar absolutamente nada. No quito nada, no me da la gana. No me da la gana. Ya está. Que contraten a agentes responsables, que cumplan con los contratos de confidencialidad, y entonces yo no tengo por qué quitar nada. Lo siento. Bueno, pues eso, muestran maderas, pino o abeto en algo presumible. Se trata de una reformulación de la fragancia. Así que pues pronto y próximamente sus pantallas. De momento lo que tenemos son en versión EDT, EDP, la Wildlife, la Fraiche, Le Parfum, tenemos también Yves Saint Laurent EDT, sí, pero eso es la reversión del 2022. O sea, han ido sacando el Elixir, también está, la Intense también. A mí esta línea me gusta mucho, pero las tomaduras de pelo es lo que no nos gusta a ninguno, ¿verdad? Pues ya está, es lo que hay. Llega una nueva versión de esta fragancia y a pechugar con lo que hay, en la concentración Eau de Parfum. Así que ahí está. Ay, ya veremos a ver qué es lo que nos llega. Jack dice, tiene una muestra de la guay que me dieron en Sephorran. En Sephorran. Pues, pero claro, hace falta saber qué versión es la que tienes, hija. Bueno, pues de aquí nos vamos a ir a la siguiente novedad, que está dada por... mira, esta que no la he puesto. Esta es Elizabeth Arden, la Green Tea Pistacho. A mí el tema del pistacho en los perfumes... Pistacho Crunch. Venga, pues voy a poneroslo. El Pistacho Crunch. A mí el pistacho no me gusta mucho, ¿eh? Sí que da una nota como muy seca,
porque es una nota seca, es una nota muy seca y es raruna. Por lo menos en las moléculas que he podido oler, es raruno. No me termina de convencer mucho. Le da un aporte, es que es raro, porque no es un aporte de que huelas a pistacho, lo hueles como seco amaderado. Por lo menos en las moléculas que yo he estado oliendo, es como un seco amaderado. Sale tono de pistacho, pero es raro. No termina de... Tienes que tener la nariz ahí muy... no, y se huele como más a fruto seco, pero no es fresco ni nada, es como a fruto seco y da ese tono amaderado raruno. No es lo mismo que tenerlo en boca. En nariz huele diferente, ¿eh? Ojito con el tema de, oye, es que el pistacho me encanta. Sí, te encanta el pistacho porque está bueno de la muerte. De hecho, yo creo que es mi fruto favorito, preferido. Pero el tono que tiene cuando está hecho el extracto es muy raro, ¿eh? Y lo bonito que también tiene es que aporta sequedad a la fragancia en los que yo he probado, ¿eh? Pero es raro, se queda muy raruno, muy raruno, muy raruno. Bueno, pues voy a compartiros el Steel Lauder nuevo que llega para esta campaña veraniega, porque esto es estival por completo, estival por completo, así que ahí va. Esta es la nueva, que no se ampliará mucho más, con sus pistas chicos, su hojita del té verde aquí, y vienen notas, sí, tenemos notas. Uy, pues ¿cuántas notas lleva esto? Por Dios. Venga, tenemos la bergamota, el pistacho, el té verde, el heliotropo, la magnolia, el agua de rosas, absoluto de vainilla y ámbar blanco. Yo no tengo ganas de leer todo este rollo. Sumérgete en la vainilla de Madagascar y el ámbar y... Ya está. Además que es una descripción de los acordes, o sea que realmente... Estas suelen oler bien, ¿eh? A mí es hombre, lo que pasa es que a mí de Elizabeth Arden el que me gusta es el té verde clásico y chimpún, porque es verdad, de vez en cuando sacan alguna que está muy chula que he gastado siempre. Normalmente las compro en verano, esto lo compro siempre en verano. Y vamos a ver qué tal llega y cómo huele este pistacho, pero claro, tiene que oler con todo lo que lleva el heliotropo, la magnolia y tal, pues ya sabemos que es floral que te mueres con un toque seco. Espero. Si no, al tiempo. Ya veremos a ver qué tal huele. Yo tengo una de Josué, que es Ciao Bello Pistachio. Y tienes razón, huele a fruto seco, pero tal a pistacho. Huele a fruto seco. Pero el aroma es raro, no es limpio, no tiene matices muy extraños. Igual se vuelve la molécula de moda, porque también puede hacerte ahorrar, y esto es cierto, maderas. Porque es muy seco, es muy seco. Yo la percepción que tengo siempre que le he olido es seca, muy seca. Dice, no huele, ¿qué no huele? ¿Qué no huele, Chris? El perfume este del Josu es un poco sintético el olor. Yo no me termina de convencer. Lo que pasa es que si está bien jugado, perfecto. Si está bien jugado, perfecto. Pero cuando es el protagonista de la fragancia, yo no me pondría un perfume con pistacho. O sea, porque huela a pistacho a tope, no. Por ejemplo, el Body Mist de Fruit Company que presenté, me gusta porque sí que sale muy seco en pistacho, pero luego después, qué redundancia, pero después tiene la evolución hacia el monoi y el monoi lo peta, o sea, se come por completo una vez que tienes el tránsito, la salida hacia el corazón y fondo, que es el monoi, que es ahí donde se muestra, es lo que da el trayazo de verdad, el monoi, a tope. Y es muy chulo, pero por eso, porque hace un tránsito de partes del fruto seco, del pistacho, y luego después te hace ¡bum! Y te pega un petardazo a mono y que lo flipas. Y está muy guay. Y además te dura un montonazo de horas, es una barbaridad. Pero lo que es la nota del pistacho, y yo cada vez que... es complicado. Vamos a ver qué tal está trabajado aquí y la presencia que tiene el pistacho.
porque ponga que lleva pistacho no significa que esté tampoco muy rico el aroma del puñetero pistacho. Así que ahí es donde nos va. Bueno, tenemos también esta Gucci que sí que ha ejecutado Alberto Morillas, que es la Gucci Bloom Parfum, edición 2025, y porque aquí también hay ya ediciones a mogollón. Notas de esta fragancia no hay. Lo que hay es, pues eso, una filtración más. Esta es de Coty, porque estos los hace Coty por el momento hasta el año 2028, que seguramente Kering les va a quitar la licencia y los van a producir ya en lo que es la fábrica de Creed, que es donde están produciendo la mayor parte de los perfumes de los que ya han recuperado las licencias. Así que Kering ya ha ido recuperando licencias y todo lo está sacando desde Creed. Las licencias recuperadas se van a Creed y allí los ejecutan. A no ser que tengan otros laboratorios aparte y los contraten para que les hagan los perfumes, que esto también pasa. Pero en principio, y según quería Don Paco, que es el marido de Salma Hayek, era producir la perfumería en las instalaciones de Creed también. ¿Qué pasó? Las tienen y las he comprado. Entonces, bueno, comparto la fotografía para que la veáis bien. Pero ya sabéis que de aquí no puedo pasar porque es que no hay más. Tengo aquí una mosca follonera. Compartimos la Bloom. Compartir. Y ya está. Botella aparentemente negra, aparentemente negra con estos dibujitos dorados, que no sé si son más dorados o tono ocre, que está un tono muy apagado. La fotografía no es nada buena, es un cacho de filtración que te pasas. Y así es donde está la Gucci Bloom Parfum para esta edición 2025 que nos llega. No hay notas ni hay absolutamente nada. Pero bueno, que es bonito saber también que la gente del marketing también les fallan a Kering, a Coty. Esto es de Coty, esto es de Coty. Coty. Esto lo hace Coty, Don Coty. Huele a frutos secos de Navidad. Creo recordar que la Tom Ford Noir Extreme Parfum también tiene ese toquecillo a pistacho. Es que se ahorran, ¿sabes lo que? Se ahorran maderas. Es que es muy seca, es muy amaderada, es una nota muy amaderada. Sí que tiene ese tono, pero es que huele a frutos secos. Está chula. O sea, es una nota que está chula, pero yo, en lo que lo he olido, me cuesta un poco. No es una nota que yo sé que sea de mis favoritas, Yo el pistacho me lo das en un helado de pistacho y soy feliz, pero como me lo des en perfume, Dios mío, no, por Dios, no. Venga, vamos con la siguiente. Pues tenemos también una Viktor & Rolf, que es la Flower Bomb Extreme. Aquí sí que hay notas y un montonazo de consideraciones. Esto lo fabrica L'Oreal. Venga, no se me amplía, no hay ampliación de foto. Bueno, pues vamos a poner pantallazo y así salimos mucho mejor de estos menesteres. Presentación y compartir pantalla. Flower Bomb Extreme. Aquí está. Aquí lo tenemos. Esta es la botellica en rosica. Y otro Frankenstein más. O menos, no se sabe. Yo es que estoy muy aburrido porque es que demuestran que no hay creatividad, que es venga a sacar por sacar. Yo creo que al final terminamos, igual soy yo, pero yo termino aburrido de estar siempre viendo lo mismo. Es que me da la sensación de que siempre estoy con lo mismo. Es como estar en ¿cómo es? El día de la marmota. Pues estar en bucle es estar en bucle. Esto es estar en bucle. No hay nada que sea chulo, espectacular, nuevo, moderno. Es estar en bucle. O sea, aunque cambien los aromas y hagan cambios radicales, como ha pasado con el parfum de Dior, es en bucle. Es que es lo mismo. Es siempre lo mismo. Es un aburrimiento. Yo me aburre, Tengo que ser muy franco. Me aburre muchísimo. Luego igual el aroma es absolutamente espectacular, pero es que estamos Frankenstein
y más Frankenstein, y más Frankenstein, y venga, que dale, y venga perico al torno. Y esto es agotador. Bueno, pues nada, salida en hoja de té, bergamota y frambuesa, con un corazón de absoluto de fresia, absoluto de flor de naranja, absoluto de rosa y jazmín. ¿Cuánto absoluto hay aquí? Dios mío de mi vida. Luego pasamos a un fondo de... Me pica la nariz con el bigote. Pachuli, vainilla y bálsamo del Perú. Más atrevida que nunca con el eau de parfum, se reinventa, revela la faceta más extrema. Siempre estamos con las mismas tonterías. Yo que paso de leer esto, es que me aburre. Es que, qué coñazo. Pero yo creo que ahora mismo el mercado está desde hace ya mucho tiempo, porque esto lo estoy comentando desde hace yo no sé el tiempo, que es una cansera. Pero es que cada día que pasa estoy más cansado, porque es que no encuentro diversión, no me divierto. O sea, me voy a las perfumerías a oler, a pasármelo bien en el sentido de vamos a descubrir cosas nuevas. Y es que estoy hablando de perfumería pop. Y me meto en perfumería pop y siempre veo los mismos nombres, las mismas botellas con cambio de color, la misma monserga siempre. Y es que estoy harto. Pero harto, hartísimo. Yo que sé. De verdad que es algo que yo creo que las están abusando y al final pasará lo que pasará, que es que pues todo el mundo a comprar perfumería económica. Me da igual la que sea, pero se irán a comprar perfumes económicos. Todo el mundo comprando perfumería económica. Y punto. Y que lo disfrute la cara que se la compre quien les dé la gana, porque esto es una tomadura de pelo. Es que ya mirad, ya sabes que yo siempre he sido muy... He sacado mucho el hacha con el tema de las falsificaciones. Falsificaciones no, porque hay que distinguir. Una cosa, los clones. Falsificaciones es otra cosa. Pero cuando te encuentras con clones, porque falsificación conlleva la falsificación completa del producto, tanto en cuanto a la caja, a lo que es la botella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo calcao, o lo máximo calcao. Eso no. Pero lo que son los clones con sus propias botellas, sus propias cosas, mirad lo que os digo, que les vayan dando, porque esto es un aburrimiento. Y esto de que investigan y que meten más en tal y en cual... Un rollo. ¡Hombre Martín! Muy buenas, muchachote. ¿Qué pasa, bonico? Muy buenas, hermoso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí echando por la boca, hijo, echando por la boca, porque estoy harto. La verdad que estoy muy cansado, el tema de las firmas me tiene harto, me tiene hasta los cojones. Qué guapo me ves. Bueno, tengo el filtro, He puesto un filtro. He puesto el filtro. Porque no quiero que sean los moratones. Y no me iba a maquillar, porque no me puedo maquillar con las heridas. He puesto el filtro. A ver, déjame. Voy a quitarlo. A ver, esto dónde está. Aquí en configuración. Quito el filtro. Mirar, aquí hay moratón. Aquí hay pinchazo. Tengo la cara claveteada, Aquí está saliendo también un moratón. Y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Pues ya lo sabes. Pero bueno, todas las marcas que ves son pinchazos. Entonces por eso pongo el filtro, porque si no, y maquillarme no me voy a maquillar. Pero sí, se nota. Yo estoy empezando a notar, pero en plan modo salvaje, Se nota un montonazo. Lo bueno que me lo he hecho ha sido a primera hora de la mañana, porque así, como hay que estar como unas 4 o 5 horas sin bajar la cabeza, en plan voy a tener la cabeza agachada a tiempo, pues me lo he hecho todo a primera hora de la mañana. Entonces ya cuando eran las 5 de la tarde, pues ya me podía poner como me diera la gana. Pero las firmas con el celular, no, las firmas, estoy hablando de las firmas de perfumería, las firmas de cosmética, que son unas petardas todas, la mayoría. Son todas petardas y todo es lo mismo, si estamos siempre hablando de multinacionales. Y estoy muy asqueado. Es que siempre es el tema. Hoy he estado de perfumerías, he estado visitando, se lo he comentado al principio, y es que terminas hasta las narices.
macho, es que es un absoluto coñazo. Porque es que no paran de sacar versiones de versiones reversionadas. Y venga, pero no sacan nada nuevo. Y es para alguien que no está viviendo la perfumería, que va de vez en cuando a comprarse su perfume porque le gusta este o le gusta el otro, perfecto, no pasa nada. Pero los que estamos todos los días con el rollo del perfume, y venga perfume, venga perfume, perfume, yo me canso. Yo me canso porque veo que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Es todo lo mismo y todo con ligeros cambios y tomaduras de pelo, salidas de estocaje porque han cogido, les ha quedado a lo mejor estocaje, un stock de productos de perfumería brutal y luego hacen mezclas con otros stocks para poder darles salida cambiando las botellas. Bueno, aquí es que hay un follón con todo esto de mezclas, remezclas y tal para sacar estocaje que tienen. Vete a saber si esto que sacan nuevo los unos y los otros, los demás para allá, no son de mezclas remezcladas para vender el stock que tienen y colarla por otro lado. Hola Ignacio, muy buenas noches, majetón, ¿qué pasa, guapete? Y al final te terminas cansando. Dice que vio un reel del doctor Ortega de las enzimas para diferentes tipos de grasa en el cuerpo y quedaste loca, Corali. Ay, el doctor Ortega, qué gracioso que es. Y lo peor es que sacan versiones de reversiones. Sí, pero es que es para mal, es cierto, Corali. Es. A mí, yo estoy un poco cansado, ¿eh? Por eso también el cambiar un poco el rollo del canal a la hora de hacer perfumería, porque es que por lo menos lo cierto es que te da otras miras tocar otro tipo de productos. Ya puedan ser clones o lo que es, pero ya estás trabajando con otra cosa. Pero es que tener que estar trabajando con las mismas multinacionales siempre, L'Oréal, Louis Vuitton, el no sé qué, el otro y el de la moto, y te hartas, porque estás viendo que ya es lo mismo. Y en mi caso ya son 11 años hablando de perfumería y cosmética y uno termina harto, harto. Pero muy harto, muy cansado, hartísimo. Porque, y luego aparte del, evidentemente, en mi caso, con el propio conocimiento, por contacto con empresas y firmas de cosmética directísimamente, y entonces, como conoces lo que hay, sabes lo que hay, estás hasta arriba ya de tener que estar aguantando tanta mamarrachada. Porque aquí hay mucho pirateo. Hay mucho pirata en este negocio. Y estoy hablando de multinacionales y bueno, yo haciendo amigos como de costumbre, claro, así me va como me va. Pero es una realidad máxima que lo que no vayan a venderte por un lado te lo van a meter por otro. Y lo de las mezclas y tal, esto ya está más que hablado en el canal y hay que sacarlo como sea, hay que vender y hay que vender. Pero yo es que, de verdad, las perfumerías las veo cada vez peor, más vacías. La gente no está yendo a comprar. Hombre, Isa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Bonica. Buenas noches. Ay, mira, aquí tengo a Isa Ramírez. Bonica, muy buenas noches, hermosa. Te tengo que llamar, que ya ya tengo todo, lo tengo todo hecho. Ya está, esto son cosas nuestras. En el maquillaje es igual, es muy cansado, Martín, tener que estar batallando con las mismas monsergas siempre. Es una hartura. Cuando empiezas, yo en mi caso empecé haciendo siempre reseñas de grandes firmas y de perfumes. A lo mejor me tiraba siempre a perfumes que no eran muy conocidos, pero siempre dentro de las grandes firmas y tal. Pero cuando estás ya dentro y ves lo que hay, dices, madre mía, estos son todos un atajo de sinvergüenzas, se están riendo de nosotros en nuestra cara y estoy harto. Por eso yo ya no hago tanta defensa de las multinacionales. Es que con esto, con los clones, las empresas gigantes van a desaparecer porque se están destruyendo a sí mismas, porque están haciendo cada porquería, pero cada porquería que como quieren vender. Si ya estamos hartos.
es que también se olvidan de que estamos en, vamos entre comillas, la era de la información. Ahora todo el mundo tiene un móvil. Quien tenga un poco de curiosidad se pone a bucear un poco y sabe que un bolso de Louis Vuitton de coste, pues te puede costar como mucho, a ellos les puede costar 80 euros hacerlo. ¿Ah? Y luego a ti te cobran 25, 30.000 euros por un bolso que a ellos les cuesta 100 euros. Vamos a redondearles, ¿vale? Pero es menos dinero. ¿Qué me estás contando, Pedrín? Bueno, igual que digo Louis Vuitton, digo Chanel o cualquiera de estos, ¿eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué narices me estás contando? O te vas de rebajas y te das cuenta de que hay productos ahora mismo en tiendas, que a mí me ha pasado, lo que pasa es que no voy a mencionarlo, pero te entras a comprar determinados productos de firmas que cuestan entre 400 y 600 euros de firmas, y como están en rebajas, esos productos de 400 euros se te pueden quedar, que de hecho ha pasado esta mañana mismamente delante de mis ojos, en 150. ¿Cómo que un producto de 400 euros en rebajas se te queda a 150 y todavía evidentemente le estás sacando pasta? ¿Cuánto cuesta esto de coste? Si el de la tienda te lo deja en 150 pavos, rebajado, en 150 euros un producto de 400 pavos, y está todavía el tío de la tienda sacándole pasta, ¿cuánto cuesta eso de coste? Vamos a dejar al pequeño comerciante en paz, por Dios, porque hay que dejarlo. Pero ¿cuánto cuesta de coste? Porque claro, evidentemente también ellos lo que ponen es el precio de venta recomendado al público. Por eso se ven esos 400 pavos, o 500 o 600 en los productos de marcas. Estoy hablando de grandes firmas como Gucci, Balenciaga. Bueno, Balenciaga es que hay que echarle de comer aparte. Pero ya me entendéis. Versace, Chanel, productos de ellos, ¿eh? Y no estoy hablando de cosmética. El caso que te vas, te dicen 400 pavos por esto. Y luego te cobran 140, 150 euros. Dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha pasado algo que yo me he perdido? Pues sí, pasa. Lo que pasa que también esto te das cuenta cuando vas a comercios que no son ellos. Si te vas a sus tiendas y a sus rollos, te meten unos espartañazos que bueno, es que te parten en dos. Hacen así y te meten el crujío. Y ahí sí que no hay descuentos. Y si hacen descuentos, los hacen online, pero vamos, durante una semana, que tampoco hay que, y no mucho. En fin, esto es un desastre. Yo digo que no tienes al final ganas ninguna de seguir con las mismas monsergas y tienes que cambiar de aires. Es que tienes que cambiar de aires perfumiles y de lo que sea, porque no te queda otra. Es que no te queda otra. Pues no tengo ni idea ahora mismo de ningún perfume parecido a esto, la verdad. Javier Zamora dice, esta tarde he conseguido una botella de 150 mililitros del Dior Homme Intense en Druni, pero ya es una unidad que les quedaba suelta en una tienda, pues está agotada ya en la web. Sí, pero escúchame, Javier, en Druni, porque además es que aquí en Murcia, a ver, si vais a una tienda de Druni, advertencia a navegantes, para que lo sepáis. Yo hablo de Druni porque es la que controlo. Si vais a una tienda Druni a nivel nacional, evidentemente, si no la tienen en tienda, las chicas pueden buscar en el ordenador donde hay alguna unidad de Dior Homme Intense. Si no hay en vuestra comunidad autónoma, ellas además pueden hacer la búsqueda a nivel nacional y saber si hay botellas en alguna tienda a nivel nacional. Hay botellas a nivel nacional, porque yo hoy he visto hasta botellas de 150 mililitros, pero es lo que he comentado al principio del directo para que lo tengáis presente. Están conviviendo ahora mismo dos versiones de la Intense. No me debería de apoyar, me he hecho daño. Están conviviendo, es que me he hecho daño. Están conviviendo. Dejadme que me concentre un poco. Están conviviendo la versión de la caja negra y la de la caja plateada. No os perdéis en eso,
Las chicas van a pediros una, ¿vale? Pero no van a saber la que es, porque ahí todo tiene el mismo código. Es Dior Intense y son los mililitros, pero están conviviendo las dos. Caja negra, antigua, y caja plateada, antigua. Las dos antiguas, ya no hay moderno, ¿eh? Así que las modernas van llegando poco a poco. Me han dicho que en Primor, en Madrid puede ser, me parece que me han dicho en Madrid. Hay un comentario por ahí en algún vídeo que me lo han dicho. Dice, oye, he ido a Primor y he probado la Intense. Y me ha contado lo mismo que yo conté, que es que pega un chupinazo súper fuerte super fuerte en alcoholes y hace así, ¡pum! Y desaparece. Y hasta luego, maricarme. Pero si no la tenéis en lo que es Druni, en vuestras tiendas, que lo chequen en el ordenador y os la traigan y os la traen, ¿eh? O sea, a nivel nacional mueven productos. Si no lo tienen en un sitio, te lo mueven y te lo buscan y te lo llevan, ¿eh? Y en tiendas hay, pero tenéis que hacer la compra en tienda. Oye, en Arenal, en perfumes es que no hay gente en perfumerías. Es que no hay. Es que da igual a la hora que yo vaya. Es que ya he hecho la prueba. O sea, es que me da igual. Es que ya he hecho la prueba. He ido entre semana a distintos horarios. He ido en fin de semana a distintos horarios. He ido a distintos horarios, quiero decir, he ido por la mañana, por la tarde y por la noche ya casi al cierre. Es que lo he recorrido todo. Sí, mucha gente en centro comercial, pero en la perfumería, en la zona de perfumería, en color mucha gente. En la zona de perfumería, ni el tato. Nada. Nada, alguna persona por ahí de vez en cuando que me he encontrado por ahí oliendo algo, pero igual que estaban oliendo, grupito de niños, niños sí, en grupito, en pandita, a ver si se metían el perfume en el Fahrenheit, en la bolsica Fahrenheit, y con la misma sale a intentar salir sin que los pille y salte la alarma, porque esto también lo he visto. Entonces, claro, te ves ese rollo y dices, venga, hombre, esto es una tomadura de pelo, pero no hay gente en tienda, no hay gente en tienda. Que va. Las perfumerías están vacías también porque cada vez se venden más por internet, claro, y luego encima si te encuentras que tienes los precios más baratos en internet dentro de las propias tiendas online, tú vas a la tienda física y luego te vas a la tienda online y te lo ves 20 euros más barato, como ha sido el caso de un compi que lo ha dicho aquí al principio del chat, lo tenéis al principio del chat, pues tú me dirás a mí, como para irte a comprarte a la tienda. Yo no compro en la tienda. ¿Qué voy a comprar en la tienda? Yo lo cojo y lo que sí que hago es eso, porque encima lo digo muchas veces. A las chicas le estoy dando la tabarra, el follón todo el tiempo. Y lo que hago es que el pedido que me lo traigan a la tienda y a ellas les consta como una venta de ellas. Eso sí que lo hago. Pero comprar... ¡Ay, que se me cae la botella de agua! Comprar allí en físico el perfume, ni loco. O sea, Dios dijo hermanos, pero no primos, ¿eh? No, ya está bien la broma. Hola, Christopher. Muy buenas, ¿qué tal? Hace poco también una noticia por acá, una empresa italiana que llevaba lana de alpaca bebé a costo de chiste a Perú, sí, a venderlo a miles de euros. Esto me parece que comentó algo Martín Cataluña, me parece que comentó algo del tema de la lana y del algodón. Fue algodón. Pero da igual, si es que esto Coralí, esto es la hostia. Esto es la hostia. Aquí hacen lo que les da la gana. Ellos tienen el poder y el control de los precios y el control de todo. Y se les está yendo de las manos, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Seguramente nos llevaremos alguna que otra sorpresa en el futuro. Alguien va a ser absorbido por alguien. Seguramente será Louis Vuitton quien absorba todas. A pesar de que a Louis Vuitton tampoco le vayan las cosas como pretenden hacernos creer, ¿eh? Que yo ya también, ya viendo financieros de Louis Vuitton y viendo cómo se las manejan, tengo muchas dudas de cómo les va de verdad de la buena. La dependiente de Druni me ha dicho que si me llega la nueva fórmula no hay problema en dejarla. Claro que no, si tú vas allá y ves que la caja es la... También me ha comentado las 9 están igualmente tocadas. Es que está todo tocado, esto ya lo he comentado yo. Está todo tocadísimo y las concentraciones están que eso da asco. O sea, da asco. Al B2 de Martín. Al B2.
No, no la he probado, no la he probado. Esta no la he probado. A no ser que haya una broma, no compro en tienda por eso mismo, porque es todo 20 euros más caro. Lo dejo allí y lo recojo. Claro, es que es lo mejor. Yo no hago otra cosa. Cojo, compro online, lo recojo en tienda. Y a mis crías, pues se llevan la comisión, no, porque, por ejemplo, en Druni no van a comisión. En Druni es objetivo de venta y entonces le dan a ellas también a unos. Ay, cómo me pica y me duele todo. Le dan. Me pica y me duele todo. Le dan unas. Le dan como unos puntos para canjear, pues, por cafeteras, por cosas de esas, ¿no? Que ellos por toallas y lo que sea. Igual que tenemos nosotros los puntos, ellas también tienen los puntos y luego pues también se cubren los objetivos por tienda, porque además en Druni tienen objetivos de venta diarios, ¿eh? No es objetivo de venta semanal, no. En tienda, las chicas de Druni tienen objetivo de venta diario. O sea, si no llegan a la venta diaria, es tú la que se puede liar ahí, ¿sabes? A la calle, despedido. En fin, así nos va y así les va a los pobres. Me han dicho que han reformulado todas las cremas de Chanel, Sisley, etcétera, todas las marcas caras. Las reformulaciones se hacen siempre, siempre. O se hacen para bien o se pueden hacer para mal. O sea, yo cada vez tengo menos confianza en las firmas grandes, ¿eh? Yo me acuerdo cuando Dior sacó Total Capture, cuando la cogió y la sacó, era increíble, porque era una crema, la anunciaba en un principio Sharon Stone. Yo creo que fue la actriz que hizo el lanzamiento inicial de esa crema y funcionaba que te mueres. Es cierto, funcionaba. ¿Qué pasó? Pues pasó el tiempo. Y con el tiempo pasó que me hice con un tarro, me compré un tarraco de 50 mililitros y ya vi que la crema no estaba igual. Es que no estaba igual, es que no funcionaba como antes y dije, pues ahí te quedas, Dior, quédate con el Capture total porque yo no, a mí no me capsa, a mí no me haces tú el enganche. No, y ya no he vuelto a comprar ni un solo Dior, ¿eh? Ya dije, campaña se ha terminado. Voy a lo mío, que es lo que me gusta y tal, pero todas las formulaciones siempre terminan tocadas. Y lo peor es que somos nosotros los que pagamos el pato de que ellas nos engañen, rebajando concentraciones, rebajando principios activos y rebajando absolutamente todo para ganar más. Porque es que todavía hay mucha gente que, por desgracia, evidentemente no se entera de que esto es una industria. Y esa es la pena, ¿eh? Que no nos enteramos de que esto es una industria. Es una jodida industria y ya está, y es lo que hay. Y siempre estamos con el rollo de la ensoñación, de que las firmas, la tecnología impuesta. ¿Qué tecnología ni qué tecnología? Sí, las hay. A verlas, haylas. Pero no te van a cobrar esa barbaridad que cobran las de diseñador por sus productos. Y esto también es como todo. Hay productos que funcionan y productos que no funcionan. Pero es que ya estamos viendo, la gente que nos dedicamos a esto, que están bajando las calidades. Y creo, no sé si Martín estará por ahí, pero creo que sobre todo me estoy dando cuenta de una cosa que entiendo que puede ser un tanto peligrosa. Me estoy dando cuenta, en color, por ejemplo, de que es algo muy parecido a lo que pasa también en lo que sería perfumería. Es hacer productos que pigmentan increíble, pero que luego con el paso del tiempo en la aplicación del producto te das cuenta de que uy, cuidado, mi piel, ¿qué le está pasando? O se te reseca la piel o el producto termina por los suelos, se desvanece, pero van, por ejemplo, a golpe de pigmento. Pigmentan un montonazo, pero luego te das cuenta que realmente el rendimiento que puede tener no es bueno y esto está pasando con las potentes.
con las potentes, están dando un efecto que es completamente artificial para luego llevarte la sorpresa de que lo que te estás echando es una... O sea, llegas a la conclusión de que te estás echando es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Porque te quitas tú te preparas tu piel para maquillarte o te preparas tu piel para perfumarte y te das cuenta de que lo que llevas no te aguanta una mierda. Que no te aguanta, que no te aguanta. Y da igual de que, por ejemplo, en el caso de la preparatoria que lleva antes de maquillarte, te eches tu skincare o que luego, en el caso de la perfumería, lleves la piel súper hidratada para aumentar el rendimiento del perfume. Y en un caso y en otro da igual que te prepares la piel lo que te dé la gana porque lo que llevas es una mierda. Muy efectista el rollo de haces los swatch y dices ¡wow! ¡Dios mío! Y luego te encuentras que lo que tienes es una porquería. Una porquería. Una porquería. Y en el perfume exactamente igual. Y te das cuenta que dices, ostras, que me está costando esto una pasta, me he gastado un pastizal, ¿y a dónde estamos yendo con esto? Y eso lo hace. Y te llevas la sorpresa. Y te llevas la sorpresa. Problema esto, que tú te compras una paleta, ves que es una porquería y no la puedes devolver, porque como la has abierto, sanitariamente, higiénicamente, tú no puedes devolver eso, a no ser que efectivamente te encontrases con la paleta que te ha llegado absolutamente destrozada. Pero claro, ya te vale tener un móvil en la mano grabando en qué condiciones te ha llegado el pedido, porque tú a ver luego después, si te llega la paleta rota, ¿cómo demuestras que te ha llegado rota la paleta si no lo has grabado antes? Que de esas ya he tenido unas cuantas también haciendo unboxing. Menos mal que alguna vez que otra me ha dado por grabarlo. Menos mal que me ha dado por grabarlo, pero las empresas están siendo, bueno, unas sinvergüenzas. Unas sinvergüenzas. Muy cierto que me dice la Isabel. Martín, yo jamás usaría nada del cuidado de la piel de esas marcas. Solo uso SkinCeuticals, que es caro, pero lo vale. Sí, yo también lo he utilizado. Yo de SkinCeuticals tengo cosas, bueno, son españoles. Y las de CeraVe también. CeraVe, la básica, la crema hidratante básica es buenísima. A mí me gusta mucho para la piel. Es una pasada. L'Oreal. CeraVe es de L'Oreal. Pero, y SkinCeuticals, buenísimo. Muy bueno, muy buenos productos, pero todas estas, qué champlazo, de verdad qué decepción más gorda cuando me probé, volví a comprarla, porque claro, como la había utilizado ya antes, es lo mismo que con el perfume o el maquillaje, como ya has utilizado algo antes, pues vas a comprarte otra vez la misma paleta, el mismo perfume, la misma crema, y tú coges así, te alargas la mano, venga, me llevo esta porque ya me la he llevado, la conozco, y una leche. Que te la han cambiado, chavalote, que lo que te estás echando en la cara no es lo mismo ni por asomo, que es una porquería, y ya está. Y eso es lo que me pasó. Y yo no he vuelto a comprar nada más de eso. Vamos a ver pegando ni saltos, ni pegando saltos. ¿Qué dices? La hidratante de CeraVe, cuerpo muy buena y sin olor. Sí, me gusta un montonazo, hidrata un montón. Y las de estas que he reseñado yo de Fruit Company, buenísimas. Por cierto, el vídeo del resveratrol ha salido en el canal secundario. ¿Vale? Para quien no lo haya visto. Lo hablo un poco por encima de él. La gente de Vital me ha puesto por redes también y yo no les puse ni el hashtag ni nada, porque como no cobro, yo no pongo hashtag yo no pongo nada. O sea, quien vea mis publicaciones últimamente sabe que cojo publico, pero yo no pongo ni hashtag ni nada de nada. Y evidentemente ha saltado los algoritmos y la gente de Vital me ha rastreado y luego me ha puesto en el Instagram, me han sacado me han editado el vídeo porque me lo han editado y han publicado. Y a ver, yo llevaré tomando el resveratrol como un mes y algo. Y es lo que digo en el vídeo. Los milagros a Lourdes, pero que ayuda, sí. Sí. Y que funciona también. Es un antioxidante increíble, de verdad, buenísimo. La toma diaria, la ingesta, por ejemplo, de aquí de Vital, del resveratrol, es de una cápsula diaria.
y ya te lo tomas y yo podría decir que aproximadamente en la segunda semana ya estás notando que la piel está de otra manera. No estoy diciendo, lo digo en el vídeo, lo digo muy claramente, milagros a Lourdes. Yo de todas formas tomo un montonazo también de vitaminas y de etcétera, 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 pero desde que estoy dando el suplemento del resveratrol, la cosa está funcionando de puta madre, ¿eh? La piel se nota, toda la piel del cuerpo, porque no es que solamente se vaya a la cara, no, la piel del cuerpo también se nota que tiene otro tipo ya de textura y de verdad que no se ve la piel como tan viejuna. Es muy fuerte, pero es que es así, es que funciona, ¿eh? Brutal, me gusta mucho, me gusta mucho. Mucho. El resveratrol lo tomo desde hace casi 15 años y la vitamina C, el Ferulic de SkinCeuticals también. Dice, en las noches uso retinol. Yo por las noches que voy alternando productos. Voy como para el canal. Tengo que estar probando y lo que pruebo lo tengo que gastar porque tirarlo no lo voy a tirar. Entonces voy alternando, pero yo sí, yo también estoy utilizando retinol por la noche, solamente retinol por la noche, bueno, evidentemente retinol con la crema hidratante, con retinol, en la gama completa de retinol. Por la noche gama completa de retinol y que además si utilizamos lo mismo, Martín, si es que utilizamos los mismos productos, los mismos. De Martiden también utilizo cosas. Martiden me gusta, hay una especie de, es que no me acuerdo del nombre, hay un serum que es como una especie de aceite que es absolutamente brutal. Brutal. Me parece que he hecho una reseña también en otro canal, pero es que no me acuerdo. Pero hay un aceite que es increíble, increíble. Además no te deja la piel pringosa ni nada de eso, se absorbe súper bien. Va en unas, es que no me acuerdo, me parece que tú lo has sacado, Martín. Va en unas pipetas, tienes que romper, va en unas pipetas que rompes y es que son unas ampollas, pero no me acuerdo cómo se llaman. Tú las usas y yo también. Esto también lo... Las ampollas de vitamina C con retinol son fabulosas. Pues estas ampollas son increíbles. Me vuelven todo loco, me gustan muchísimo. Y yo las uso, o sea que cuando te pones a hablar de yo uso esto, te digo, pero si es que usamos prácticamente lo mismo, hombre, tenemos variaciones en cosas, pero vamos, que lo que es el producto ahí, los principios activos son los mismos. Es lo mismo. A ver qué pasa por ahí, Iván. Me dice también. Bueno, pues eso, lo del resveratrol, que era lo quiero, ya por lo menos cierro el círculo de resveratrol. Que lo recomiendo y lo aconsejo, por favor, si hay alguien que esté, pues para el tema de embarazo, en lactancias y tal, no, nos olvidamos, pero por todo lo demás, súper bueno, ¿eh? Es un suplemento que va fenomenal, ¿eh? Va muy bien, muy bien, muy bien. Yo me quedaba así, yo era muy escéptico, ¿eh? Porque digo, y esto veremos a ver, está porque no, pues no, funciona, funciona. Además, en la cantidad que va, son 90, el bote es grande, ¿eh? Son 90 cápsulas eh, con 500, son de 500 miligramos de principio activo, es una barbaridad y es que se nota, es que se nota. Yo, y Vital ahí, fenomenal. Yo utilizo muchas cosas de ellos, pero ni me pagan, lo digo muy claro, que ni me pagan ni nada. Además, daros cuenta de que las publicaciones no llevan ni un hashtag ni nada. No he querido llamarles la atención en absoluto. En absoluto les he querido llamar la atención. Pues claro, les habrá saltado algún tipo de algoritmo o algo diciendo es que están hablando por aquí de Ivital y entonces ha salido el tema de Ivital. Pero ni hashtag ni nada, nada. Yo no pretendía ni tan siquiera llamarles la atención en absoluto. De todas formas, ellos saben que soy cliente. Pues si miran la ficha, ahí sale el Javier Orgaz del tirón. Y yo les compro un montón de cosas, Les compro yo lo digo, la vitamina B12, le compro selenio, les compro un montonazo de cosas, un montonazo de cosas. Entonces, claro, la ficha la tiene, pero yo nunca he hablado de ellos, Nunca, jamás. No. No cobro, lo siento. Tengo libertad para decir lo que me dé la gana. Chris, que utiliza los productos de Arturo Alba, que también van muy bien. Esas son las ampollas de Platinum Photo H. Pues esas serán, porque son como una especie de aceite. Lo que pasa es que yo no me acuerdo del nombre y las tengo en el estudio además. Porque voy al estudio y me gusta echármelas por el estudio porque luego me dejan la piel así como un glow muy chulo. Y yo soy muy de que me gusta que la piel brille. A mí me gusta que la piel brillante. Ahora mismo no me quito el filtro, pero me deja la piel mate. Pero si no, mira si me gusta que la piel brille, porque si parezco una bombilla. Parezco una puñetera bombilla. El Orgaz ahora mismo parece una bombilla. Claro, llevo todo el skincare aplicado, más todo
la cara toda marcada por todos lados de todo lo que llevo. Llevo la cara marcada de todo lo que llevo pinchado. Estoy con la cara agujereada, de arriba abajo. Tengo la cara entera agujereada. Dios mío, mira cómo me brilla, mira cómo me brilla. Mira cómo me brilla. Madre mía, los moratones. Mira, este está siendo brutal. Madre mía. Pero todo lo que llevo ahí son pinchazos. Pinchazo. Pero las mejillas no me las puedo tocar porque me duelen. No, ahí sí que no toco yo, que me hago pupa. Me hago pupa. Déjate. Madre mía. Madre mía, vieja del amor hermoso. Vamos a camuflar un poco las heridas de guerra. Cada 3 meses el doctor Ortega me pone a la vitamina C, D y glutatión, que también es maravilloso. Eso no lo he probado yo. El glutation, esto no lo he probado yo. Eso habrá que probarlo. Bueno, pero eso es las bit. Pero esa avena. Vale, que es tratamiento, es inyectable. Vale, que no es facial ni nada, es inyectable. Vale, esto no lo conocía yo, ¿eh? Esto sí que no. ¿Te has hecho en...? Sí, me lo he hecho en Cartagena. Que antes también hay muchísima gente que me lo está preguntando, que dónde voy yo, qué clínica voy, qué tal, qué cual, que para arriba y para abajo. Antes era el centro estético, bueno, es un centro médico, tiene un hospital y todo, es Virgen de la Caridad. Lo que pasa es que el centro médico Virgen de la Caridad ha sido absorbido por una empresa valenciana, se llama Riviera. Es Riviera. Es una empresa valenciana, o sea que si hay alguien que quiera hacerse algo, tampoco cobro un céntimo, que sepa que yo donde voy son a los centros, al centro médico Virgen de la Caridad, que ya no es Virgen de la Caridad, que es un centro médico Riviera, que son valencianos. Y yo voy a la división de estética, ¿vale? Ahí es donde estoy yo. Y es donde me lo hago normalmente. Me hago mis cosillas, me lo hago todo allí. Tampoco cobro. Esa es otra. Pero lo de las venas no he probado yo lo de la vena. Eso de meterme en vena cosas no lo he probado yo. Me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Antes iba a una clínica que hay en Murcia. Pero esto hace ya muchísimos años, yo ya ni me acuerdo. Es que no me acuerdo porque hace muchos años, posiblemente hayan pasado ya como unos 13, 14 años ya de eso, entonces ya no me acuerdo ni del nombre de la clínica ni de nada. Al lado del Corte Inglés hay un edificio y en ese edificio hay una clínica de estética. Y antes iba allí. Pero claro, luego ya después, pues digo, ¿para qué voy a ir a Murcia teniendo aquí a esta gente? Y la verdad que como me ha ido muy bien, y luego también hay otra doctora a la que suelo ir, en Cartagena voy a 2 sitios, pero vamos, ahora mismo el que ocupa es este y por eso lo digo, que hay mucha gente que me lo ha estado preguntando y es ahí donde voy. Yo estoy encantado, ¿eh? Lo que pasa es que nadie, bueno, eso lo he estado hablando con Martín, que nadie se piense que se va a pinchar el Botox y va a salir ya maravilloso y fantástico de la muerte, porque no es así. Porque el Botox tarda unos días en hacer efecto, no te lo notas al instante ni de coña, lo que te notas al instante son los pinchazos y los rellenos de ácido hialurónico y todo el follón y los redensificadores y estas cosas, tampoco se nota. Hombre, los rellenos sí que se notan un poco, pero hay que dejar que pase también tiempo, porque hasta que no se reestructura todo el colágeno y se empieza a formar, pues eso, las estructuras de colágeno y todo el follón, tardan días también. Eso no es una cosa inmediata. Ahora mismo lo que tengo es la cara completamente pues amoratada y pincha. Entonces ahí hay que pasar, yo creo que hasta que no pase, bueno, decía Martín que hemos estado hablando esta tarde, unas 2 semanicas más o menos, ya la cosa que esté más en su sitio y luego ya pues me haré una limpieza y me haré todo lo que tenga que hacer. Pero que esto no es inmediato, que nadie se piense que porque te pongas Botox vas a salir con la cara estirada así, con los ojos aquí arriba y las cejas aquí arriba en la nuca, porque no, porque esto no es así. Y de hecho tengo que volver dentro de unas 2 semanas a ver si hace falta hacer algún tipo de retoque, ¿eh? O sea, que la cosa no se quede ahí, pero que nadie se engañe que va a ponerse el Botox y automáticamente vas a... No,
No, automáticamente nada. Esto lleva su tiempo. Lo más chungo de todo es que tienes que estar 4 o 5 horas con la cabeza toda tiesa intentando no agacharla para, para que el Botox no se vaya y se te quede la cara así luego gira y torcida. Prohibido bajar la cabeza en 4 o 5 horas. Pero por lo demás, bien. Por eso digo que si alguien tiene que hacérselo, que no se lo haga nunca por la tarde o por la noche. Hombre, si las cosas del trabajo no te queda otra, pues vale. Pero lo mejor es, si en el caso de los tratamientos de Botox, hacerlos a primera hora de la mañana, porque por la mañana no te cuesta ningún trabajo estar activo y no estás bajando la cabeza. Hombre, puedes bajar la cabeza de vez en cuando, pero tampoco es cuestión de tener la cabeza ahí ancla mirando para abajo, porque no, prohibidísimo. Pero dejas que pasen esas 4 o 5 horas y ya te puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, ya te puedes poner como te dé la gana. Por eso yo también decidí hacérmelo a primerísima hora de la mañana, a pesar de que nunca madrugo tampoco, porque me alargo lo máximo posible para estar en la cama, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Los youtubers somos así, algunos, no todos, pero que estoy contento y satisfecho porque lo que se nota ya, ¿eh? O sea, lo que es el relleno se nota ya, se nota. Y el tema de la anestesia, los pinchazos de Botox con anestesia tópica, prácticamente no se nota nada. Sí que notas que evidentemente están pinchando la cara, pero no se nota nada. Lo que sí se nota es en los rellenos. Los rellenos sí se notan. Y ahí ya sí que te ponen infiltración de anestesia. Ya te pinchan, ahí ya es pinchado en las mejillas y tal, ya es pinchado anestesia local para que cuando entran rompiendo tejido, para meter el ácido hialurónico, el relleno que te vayan a poner para el tratamiento que sea exactamente igual, como hay que romper tejido, fibra, para poder rellenar bien, ahí te tienen que pinchar porque si no ves las estrellas. Martín yo sé que es muy duro y él aguanta, pero yo no. No, yo no quiero dolores. Y bueno, pues nada, a lo largo de las semanas pues iremos viendo a ver qué tal va la cosa. Menos mal que me lo he hecho hoy, porque como tengo que grabaré domingo seguramente, porque con la cara así no me voy a poner yo delante de la cámara, porque la tengo amoratadilla ya y todavía queda mañana y pasado. Entonces que se bajen un poco todo lo que son los moratones de los pinchazos y ya el domingo me daré un poco de maquillaje y eso y ya me podré grabar. Seguramente grabaré domingo. Me pegaré la hincheta a grabar el domingo. Eso también lo comentó, claro que sí, mi hermanico del Arba, Martín así que de momento estoy contento. De momento estoy contento. Un poco dolorido, pero contento. Vale, no sé si ahora mismo ahí he cerrado la página. A ver, veamos un segundo, porque creo que me quedarían también por dar un par más de novedades, me parece, de perfumería. He dicho la Baby Rouge. El Stronger With You. Vale, el Stronger With You, pero esto es una edición del sándalo. Esto es una edición para el mundo árabe, ¿vale? Entonces, a nosotros no nos va a llegar. Si nos llega, sería porque alguien ha ido para allá, a Emiratos, y se ha comprado la Stronger With You de sándalo. Porque si no, no la pillamos, ¿vale? Os la comparto para que la veáis. Y no hay notas ni hay nada, ¿eh? Creo recordar que de aquí sí que no hay notas. Creo. Bueno, vamos a echarle un vistazo ahora de todas formas. Y aquí en la O del U tenemos hay unas letras árabes. ¿Qué pone ahí? Pues no lo sé. L'Oreal, por ejemplo. Ni idea. No hay nada. Simplemente no hay nada. No hay nada. Esto es exclusivo para el Oriente Medio. Pues nada, esta es la botellica exclusiva para el Oriente Medio. Quien pueda, pues que se la pueda comprar porque vaya para allá. Y es de sándalo. Y luego tendríamos también, a ver, que os leo. Buenas tardes, Javier. Sin contar el precio y los últimos comentarios de Louis Vuitton, está trabajando. Dice, ¿crees que valga la pena comprar Imagination? No. Yo ahora mismo, a ver,
Em, em, me gustan, son fragancias que me gustan mucho, pero son fragancias que no encuentro ningún tipo de justificación con respecto al precio. No la encuentro. Precio-calidad, calidad-precio. Quien usa estas fragancias es porque es muy fanático de la firma, porque le gustan a rabiar estas o este tipo de fragancias, pero tengo que reconocer que salvo evidentemente hay una que huele, que es muy chula y que tiene su proyección y que tal, está reseñada en el canal. Pero si nos ponemos con el Imagination, con el Orange, con el tal, con el cual, nos vamos a dar cuenta de que son fragancias que no van a aportar absolutamente nada. Que son llamadas concentración o de parfum, pero la aportación, el aporte que tienen realmente, yo creo que está todo muy por debajo. Muy por debajo del precio que se está pagando por ellas. En calidad, la relación calidad-precio, lo siento, pero yo creo que no se sustenta en absoluto. Más allá del packaging tan impresionante que llevan. Más allá del packaging tan impresionante que llevan. Porque por lo demás, yo no recomendaría comprarla. Recomendaría que te fueras a la árabe y te compras la árabe. O cualquier otro tipo de inspiración. Porque yo no puedo justificar esos precios. Me da un tanto de vergüenza decir que alguien se tenga que gastar ese dinero porque yo tenga la fragancia o haya tenido la fragancia y que alguien se la tenga que comprar. Me parecería, pues, también un poco mezquino por mi parte tener que decir, compraros esto porque merece mucho la pena. Que cuidado que cuando las he reseñado y las tengo, es por algo, pero es porque es también mi zona de confort. Son las fragancias que me gustan. Soy consciente de lo que estoy comprando. Pero ahora mismo, después de visto lo visto, yo no compro más un Louis Vuitton. Y ojo, cuidado, que esto también lo tengo que decir con la boca pequeña, porque cuando digo Louis Vuitton entran todas las empresas del grupo, pero es que mi Givenchy de toda la vida, la Givenchy, la Gentleman, es de Louis Vuitton también. Y ahora va a salir la nueva. Quiere decirse que la compraré. Con lo cual el castigo es intermedio. Pero una Louis Vuitton como tal, de la colección de perfumería de Louis Vuitton, yo no vuelvo a comprar más. No. De esas líneas hiper mega caras, de cualquiera de las firmas de Louis Vuitton, va a ser muy raro que yo vuelva a comprar algo. Muy, muy raro. Rarísimo. No imposible, pero va a ser raro. Me tienen muy quemado. Muy quemado. Muchísimo. Me apasionan y me divierten las cosas que están pasando. Me apasionan y me divierten. Y me dan muchísimo trabajo. Y también me dan dinero. Al pan pan y al vino vino. Y también me dan dinero. Pero de cara a cliente consumidor, hablando de mí, es de vergüenza lo que están haciendo. Es de vergüenza. Entonces que se lo coman con patatas. Evidentemente, vuelvo a repetir, compraré cosas de Louis Vuitton porque las tengo que comprar. Pero esto es una vergüenza. Yo hoy por hoy no recomendaría comprar absolutamente nada perteneciente al grupo Louis Vuitton. Y veremos a ver los demás. Y veremos a ver los demás. Y veremos a ver, claro, es que vamos a ver, ¿cómo podéis pensar? Chanel despide que las tiendas que tiene en Estados Unidos, que tampoco es que se tengan millones de tiendas, pero representa un 2.3%, ¿no? Lo que dice el artículo, de gente contratada por Chanel en Estados Unidos que se va a la calle. Un 2.3 es gente, ¿eh? No, tampoco es que tengan una cantidad súper bestia de gente trabajando allá, pero eso es gente. Y si ellos están viendo que la cosa no les va, es porque la gente no es tonta, ya está hasta las narices de ellos. Estamos hasta las narices de ellos. Hasta las narices. Se están pasando tanto con el cliente aspiracional
que los estamos mandando a hacer gárgaras, por decirlo de una forma un poco más sutil. Estamos mandándolos a hacer gárgaras. Y eso se verá clarísimamente. Hombre, los ultra mega millonarios les dará exactamente igual, porque esos no miran nada. Pero a la gente de a pie, los aspiracionales, sí que miramos. Y cuando llega el momento en que te tocan ya tanto el bolsillo que dices, allá te lo comas tú con patatas. Ya está bien la broma. Ya te has reído de mí bastante. A mí no me queda otra, porque yo me dedico a esto. Pero eso no significa que yo me tenga que estar gastando una pasta en perfumería con ellos. Que compraré las cosas que sean más asumibles, porque no me da la gana tampoco de no comprar Kenzo. Kenzo es de las pocas firmas que de momento se va escapando dentro de Louis Vuitton y que tiene unos precios medianamente razonables. Medianamente razonables. Ya veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro con Kenzo, pero hay otras firmas también que tampoco están muy subidas, ¿eh? Están subidas, pero no tanto. Pero la cosa no pinta en absoluto nada bien para ellos. Y me podrán estar contando las monsergas que quieran. Pero en el día a día, una persona que está moviéndose en esto y que estás visitando tiendas para arriba, tiendas para abajo y que ves que toda la gente está siempre en tiendas low cost, entre comillas, porque Zara ya no es tan low cost, pero vas a Zara y está petado, vas a Primark y está petado, más todavía que Zara, mirar cómo están las cosas. Vas a H&M y te encuentras gente, no es que esté petado, pero te encuentras gente, y aquí quien se lo lleva es Zara y se lo lleva a Primark, que están a tope donde quiera que sea la ciudad. A tope. O sea, es que el Primark da igual cuando vayas. Te vas a encontrar unas colas en las cajas hay unas colas siempre que yo no sé cómo se las montan. Hombre, alguna vez que otra he pasado rápido, pero siempre con gente. Siempre con gente y gente llevándose de todo. Gente arrasando. Eso es bestial. El resto de tiendas, nadie. Las zapaterías vacías, todo vacío, todo vacío, colega. Todo vacío. Alucinante. Alucinante. O sea, que no me digan que es que las grandes firmas estas están vendiendo mogollón. Pues sí, yo creo que regalarán más cuando tengan los desfiles y los actos, regalarán más cosas a los famosuchos estos para que salgan con sus ropajes que vender, de verdad. Es que es algo que yo no lo entiendo. Sí, aparte de los vídeos he visto mucho comentario en Reddit, hace tiempo que no entro en Reddit, que el batch de Louis Vuitton del 2024 tiene muy poco performance y no huele igual, sino más alcohólica. Me da miedo ir a rellenar mis botellas. Es que las rellenas, las botellas, yo no relleno botellas de esta gente. Bueno, yo las que se me gastan cojo y compro una nueva. Yo no relleno botellas, no he visto refill de... Estamos hablando de qué estás hablando, espérate, refill, ¿esto de qué es? No sé de qué. Claro, es que no me dices el perfume que es. Entiendo que esto será Savage. Con Savage sí que hay refill. Con Dior Homme Parfum y tal no hay refill. Al menos que yo haya visto, ahí no hay refill. Esto tiene que ser del Savage. Entiendo que este Hades está haciendo un comentario del Savage. Entiendo, que no lo sé. O de qué, espérate. O del Louis Vuitton. Espérate, es que me estoy perdiendo por completo. Del LV. Del batch del Louis Vuitton. Estamos hablando del Louis Vuitton del... Vale. Entonces sí. Ahora, sí, la Immensity Imagination. Sí, es que luego he visto la LV. Es que leo así. Voy tan rápido, y luego yo digo, no, ahí pone la LV. Que no te compres nada de eso, tío. Ni Reddit ni Redo, que no te lo compres. Que te vayas y te busques árabes, tío. Cosas, y si no son árabes, otros perfumes que hay clones, que tiene que haber clones por ahí que no son árabes, ¿eh? Si no quieres árabes, otra cosa. Que te los encuentras. Pero no compres nada de esta gente. No se lo merecen. Estoy hasta las narices. De verdad es una cansera. Es que es muy cansado. Es agotador. Siempre estamos con lo mismo. Pero es que lo hacen todas. Pero en el caso de Louis Vuitton es que se les está yendo de madre. Yo creo que están perdiendo por completo el norte. Es un monstruo tan sumamente grande como empresa que se les está yendo de las manos. Pero de las manos. Entran como un elefante a una cacharrería y la están liando parda siempre.
Donde quiera que mete las zarpas, la abuelita malvada la está liando. Ya está bien la broma. Luego dice, no es que le tienes animadversión a Louis Vuitton. Sí, sí, sí. Porque al nivel que están llegando últimamente es algo ya que era algo completamente desconocido para los clientes. El nivel alcanzado de despotismo es ya algo que se le está yendo de las manos. Brutal. Entonces que se lo coman y ya está. Y no pasa nada. Mira, si se pierden puestos de trabajo, pues ya, mira, por lo menos quedarán más artesanos libres y se irán artesanos y podrán montar empresas y tendremos un resurgir de la industria como Dios manda y no con estos que lo tienen todo apalancado, todo cogido y así nos va. No, de momento no conozco nada parecido a Reserve Privé, la verdad, Alfonso. Vale, la Givenchy nueva, que no es nueva, que es la versión de la Gentleman, que tampoco es la versión, es que han cambiado la botella supuestamente y no han cambiado el aroma, que el aroma sigue siendo igual que el anterior. Al parecer, el aroma anterior era una porquería, porque la fórmula original se la han cargado también, o sea, nada que ver la fórmula original, así que por saco que te den. El caso que está ya en la página web, no viene con precio, al menos hasta hace unas horas no venía el precio de la nueva Givenchy Gentleman, y le das a comprar y no te transporta al carro ni absolutamente nada porque no tienen existencias, no está a la venta. Entonces habrá que esperar un poco más. Entiendo que llegará. El correo me entró, el correo de que ya estaba disponible, me entró de madrugada, ayer de madrugada, y lo vi así in situ porque me saltó. La alarma hizo ping pong y me saltó la alarma del correo, entonces me metí y dije, mira, ya lo han puesto. Y me meto, digo, ¿pero qué vale? No viene el precio, le pincho a Louis Vuitton, además lo podemos ver. A ver, vamos a verlo, coño, si para eso se puede compartir la pantalla. A ver, esto está aquí. Givenchy. Gentleman clásica, a ver que cargue. Aquí está. A ver si ahora ya hay precio, ¿lo han puesto? No, esto está igual. Un segundo. Añadir a la cesta. No se puede comprar. Es que no tiene ni el precio. Mirad, os comparto la pantalla. No se puede comprar, ¿eh? No te deja, no se puede comprar. Compartir. Aquí, vale. Presentar, compartir pantalla. Aquí está. Mirad, esta es la nueva botella de la Givenchy Gentleman. Lo gracioso de todo esto es esto de aquí. Aquí está. Que dicen que la versión anterior y esta son iguales. No me sirve. Y encima dicen que han mantenido la fórmula de Hubbard, que es el perfumista original. Y esto no es cierto tampoco. Así que quiere decirse que mierda esta, mierda la anterior, que era una porquería y sigue siendo una porquería la nueva. ¿Vale? Y la voy a comprar. No te lo pierdas. Esta la compro. Pero mierda una, mierda la otra. Porque la primera, esta que pones aquí con el tapón negro, que antes el tapón, la que valía de verdad, era el tapón plateado, que esa sí que era bastante más fuerte que esta. Esto es una Gualabá. Pues si esta del tapón negro es igual que la nueva y viceversa, menuda porquería, ¿vale? Y la voy a comprar, porque la voy a comprar. Creo que el precio va a rondar por lo menos unos 115 euros. Esta es la botella, que está, la verdad que la botella está chula, está bonita. Pero yo no me alimento de la botella, me alimento del perfume, que es lo que me interesa y lo que quiero. El caso que son 100 mililitros únicamente, el formato de 100 mililitros en principio, que es lo que hay, no hay más. Pero no le voy a dar aquí a pinchar porque se me abre una ventana emergente que no quiero que se abra porque son cosas personales que salen también datos. Entonces, le pinchas a darle a comprar y no compras nada. No compras Nike. ¿Por qué? Pues porque no te deja. Pero bueno, que, a ver, copio aquí. Dejo de compartir la pantalla y os pongo el enlace para que visitéis la página web y si sois curiosos le dais a comprar
si acepta el enlace porque es muy largo. No sé yo si YouTube me va a aceptar este enlace tan sumamente largo. Sí, parece ser que lo ha aceptado. Se lo ha comido con patatas. Bueno, se lo ha comido. Hasta ahí. Y vamos a ver qué tal sale la cosa. Vamos a ver qué tal sale la cosa. Dice Javier Zamora que dice que le gustaría volver a los 90 para de paso de volver a tener 20 años. Pues yo no. No. Me encuentro, a ver, veo la luz del túnel al final, ¿vale? Yo ya tengo claro que yo la veo. Yo la veo y ella me ve a mí. La luz del túnel, nos vemos los dos ya. Pero estoy muy a gusto con la edad que tengo. No, ya ves tú. Una cosa es cuidarse, que no tiene nada que ver, pero con la edad que tengo, yo me encuentro estupendísimamente bien. Volver a los 90 no, que es un coñazo. Yo no volvería a los 90. Y volver a los 90 con lo que ya sé, no quiero. O sea, estoy muy a gusto como estoy. Yo creo que mi círculo vital se está completando de una forma muy chula. Entonces no quiero volver tampoco a los 90. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer la mili otra vez y estas cosas. Calla. Y me lo pasé de puta madre, cuidado. Que yo me pego una mili que fue la hostia. Pero fue acojonante. Pero de verdad es que no tengo yo nostalgia de volver a comprar las fragancias de los 90 porque realmente las que usaba en los 90 creo que las tengo todas. No se faltaría alguna, faltaría alguna seguro, pero como siempre he sido muy de sota, caballo, rey, he utilizado las mismas. Lo único que me daría pena es por la... no sé, por volver a oler Patricks, por ejemplo, que esas no las recuerdo ya, a pesar de que sí que sé que se venden, pero la formulación no es la misma ni nada de esto. O sea, hay una serie de fragancias, Minister, por Minister sobre todo, me encantaría volver a poder oler Minister. Me encantaría poder oler a Minister. Pero bueno, también hay por ahí, tengo otra que se simula mucho el olor de Minister, que es una Police que compré, que además lo dije en la review, que me recordaba muchísimo a Minister, pero me gustaría poder oler a Minister. Lo que pasa es que vete a saber cómo le da ese perfume ya después de tantísimos años fuera del mercado. Tiene que echar una peste increíble, pero me encantaría volver a poder percibir el aroma de Minister, que ese me encantaba. Pero no volver para atrás, es un coñazo volver para atrás. Yo no quiero. No, thank you. Hola Narmer, muy buenas. Estamos hablando de edades y juventudes y de perfumería, todo junto. Aquí estamos haciendo ahora mismo un mix increíble. Hola Sergio de Mazón Margiela. Que hay algo nuevo de perfumería. Sí, sé que ha sacado algo de perfumería. Por lo menos me salió en las redes, o va a sacar algo en las redes. De momento, en cuanto a moda, lo está haciendo todo su departamento creativo. No tienen un diseñador propio. Y de perfumería creo que sale algo de Margiela. De Margiela, las réplicas. De réplica tenemos una nueva, si mal no recuerdo. Tenemos una réplica nueva, A ver, de Margiela tenemos una nueva que está aquí adelante. A ver, espérate, sí, la réplica esta de Margiela. Aquí está, esta réplica de aquí. Que esta concretamente se llama Never Ending Summer. Ending Summer. Bueno, pues Never Ending Summer. ¿Lleva notas? No lleva notas. Os presento la fotografía, no hay notas, No hay notas. Os pongo la foto, no hay notas de este perfume. Cero. Así que vamos a ello. A ver, ¿dónde está? Espérate que me he equivocado yo ahora. Ahí, le he pillado el mal rollo aquí. A ver, compartimos pantalla y nos vamos con la réplica. No hay notas, Esta es la botellica, al más puro estilo. A mí los vaporizadores de réplica me caen graciosos, pero no me gustan, Esto se parte, se rompe y alguno que otro he tenido que devolver. Never Ending Summer. Así estamos, no hay nada más. Descripción de la fragancia lleva naranja. Esto por lo que estoy leyendo, Lleva naranja. Sí, lleva naranja, Lo pone en donde pone Fragrance Description. Ahí tenemos la naranja, pero es lo único que da. En la descripción dice que lleva naranja, pero se acabó. Pero no creo que esto huela a naranja solamente. Llevará más cosas, pero
Ahí está. No hay nada más al respecto, por lo menos con la Margiela. Así se nos queda la Margiela. Y lo que no sé tampoco, a ver, dame un segundo porque me parece que posiblemente tenga algo más por ahí que presentar. Esta es nada, pues esto es perfumería nicho, que a nadie le interesa una mierda. Ah, vale, el elixir. Solo Loewe elixir. Ya estamos liados. ¿Esto está a la venta ya? Yo creo que sí, igual sí. Dame un segundo, vamos a ver esto, cómo rula esto. El elixir que será concentración de parfum, vamos a ver. Porque tienen un morro que se lo pisan. ¿Dónde estás? Me aparece Leia, pero no me aparece. A ver, si me meto en Loewe, tengo que beber agua, tengo la garganta súper seca. También esto está hecho por Cruella de Vil, ¿vale? Por la Nuria Cruella de Vil está hecho. Vamos a ver, Loewe y me tengo que meter. Ay, ¿dónde estás? Lo voy a poner Loewe Parfums porque si no. A ver, tienda online, a ver si aparece aquí el elixir. Solo Loewe elixir, acepto las cookies. Ay, un paseo por Madrid te daba yo, Nuria. Dios mío. Frascos clásicos, arte y regalo. Paseo por Madrid. Sí, muy bien. ¿Y la solo Loewe qué? ¿Dónde la tienes? Hombre. Esencia. Loewe solo. Vamos a ver si está el elixir. Sí, la he visto. La he visto. A ver, ¿dónde estás? Solo Loewe elixir, 50 mililitros en página web oficial, 150 euros. Loewe solo elixir, 100 mililitros, 230. Vale. A ver. Necesito información. No aparece ni fotografía ni de la caja ni de nada, solamente la botella. Eau de Parfum. Es el nombre comercial, chicos. Es nombre comercial. Eau de Parfum. Vamos a compartir. ¿Entendéis por qué no soporto a Louis Vuitton? ¿Entendéis por qué no lo puto soporto? ¿Por qué utilizas elixir como nombre comercial cuando es una concentración de perfumería? Cuando en realidad me estás vendiendo un puto eau de parfum. A ver, ¿por qué Loewe? ¿Por qué? Os comparto el enlace por si queréis mirarlo. Luego me dicen que me endemonio, ¿vale? Luego me dicen que me endemonio. Este es el enlace, me parece que este es el enlace de la botella de 50 mililitros. Voy a ampliar aquí, así, aunque se... 150 euros los 50 mililitros. Muy bien. Voy a compartir esto. Presentamos y compartimos en pantalla. Mirar. Loewe, aquí está. Solo Loewe elixir. Nueva, novedad. Dice que, bueno, es que lo primero, como se me monta aquí encima, pero bueno, si miramos aquí, mirar, aquí abajo, donde veis el puntero, dice Loewe solo elixir eau de parfum. Aparece encapsulado en un frasco de vidrio translúcido con un degradado tono tierra. Es un eau de parfum, no es un elixir. Estás llevando a la gente a engaño con el nombre comercial del producto. Porque estás empleando una concentración como nombre comercial. Estás manipulando al personal. No es un elixir, es un eau de parfum, que no tiene nada que ver una concentración con la otra.
por lo menos haber puesto concentración eau de parfum intense, que tanto está de moda, que tampoco existe eso, se lo han inventado. Cada uno pondrá las concentraciones que le vengan la real gana. Pero esto es una tomadura de pelo. Así que para que luego me digan a mí que le tengo cariño yo a estos. Ni de coña. Y mira, y vuelvo a repetir millones de veces. Yo he sido cliente cuando tenía pasta y podía permitirme lo de Loewe. Yo les he comprado cosas a estas gentes cuando eran españoles. Llegaron estos y salí corriendo. Vamos, que me faltaba velocidad. Bueno, pues las notas de esto, que además vienen aquí reflejadas, que no las he dicho, este elixir, nombre comercial, yo no voy a caer en esas, revela notas aromáticas florales ambarinas de lavanda, jazmín, mandarina y orris, iris, combinadas con nuez moscada, canela, incienso de olíbano y pachuli. ¿Hay algo más? Nada. Meten también la nota de jara española, por lo que estoy viendo aquí. Jara silvestre española, que captura la identidad olfativa de la marca. Y el sol también lo han embotellado, por lo que estoy viendo aquí también. Tienen una vergüenza. Bueno, no tiene. Es que no la tienen. Es que no la tienen. Los que leemos esto somos los que pasamos la vergüenza ajena. Yo he probado el elixir de Earth y yo que tengo el Earth es clavado. Pues si es lo mismo, ¿para qué vas a pagar más? Si es lo mismo, ¿para qué vas a pagar más? No vas a pagar más. A tomar viento. Ya está. Ya está. Es lo que hay. Hades, que espero, yo no espero nada. O sea, mira, siempre lo estuve diciendo, Hades, mira. ¿Esperas algo de Paquito, ya sea con su casa y con Dior? Grand Soir me parece fantástica, pero para una cita siento que el Baby Cat de Saint Laurent le da 1000 vueltas a una mayoría. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Lo que sí te puedo decir, chiquitín, es que no espero absolutamente nada de esta gente. Y Paquito ha tenido sus perfumitos que han sido muy top ventas, pero es porque detrás también ha tenido una maquinaria brutal de publicidad que lo ha puesto en el estatus donde lo ha puesto. Pero quien conoce la perfumería de este señor sabe que es más bien tirando a un perfumista mediocre. Salvo lo más top que pueda tener, todo es súper mediocre. Y lo más top siempre puesto por delante de unas campañas publicitarias salvajes que te encumbran. Tenía a BPI que lo puso en lo más alto. Tuvo después a Puig que lo puso en lo más alto. Y ya después tuvo a Louis Vuitton que lo puso más alto todavía y ahora sigue teniendo a Louis Vuitton, que es con lo que está. Y siempre ha estado con gente muy poderosa detrás de él. Y luego cuando te pones a mirar realmente su perfumería, es cuando empiezas a llevarte chascos. Pero a mirar la perfumería que hace firmada por él de verdad. No lo que tiene las agüitas de Louis Vuitton para Maison Franciscus Guillon. Eso ni son perfumes ni son agüitas. Que huelen que te mueres porque es zona de confort del orgasmo, pero son agüitas. Pero perfumes, salvo el Grand Soir, el otro y el de la moto, pocos hay por ahí. Pocos hay por ahí. Y mira que hay perfumes firmados por él around the world. Pues yo que he probado un montonazo de ellos, te puedo decir que no me gustan, vamos, ni un tercio de lo que es que no. Es que no. Lo siento. Lo siento, pero es que no. Imposible. A estas no juego yo. Con Paquito no juego yo, porque de Paquito llevo olido mucho y tengo perfumes de Paquito, pero he olido tanto de Paquito y han sido más los chascos que me he llevado con él que lo que me ha gustado, que yo a este señor lo veo como una parte más del engranaje marketingiano de las multinacionales. Punto. Es un engranaje. Es lo que es. Una pieza minúscula dentro de un
un monstruo como es la empresa que le está dando sustento ahora mismo. Que es Louis Vuitton, ¿eh? Ya me olvido esta de Dios. Yo digo la matriz ya en sí, que es la que me interesa. Que como para tenerle mucho apego. No me interesa. Me aburre soberanamente este señor y no creo que si saca algo va a ser con una campaña publicitaria de la hostia de que te pasas. Y ahora va a venir también, si no al tiempo, si no lo han hecho ya porque no me he metido, seguramente lo que van a hacer va a ser coger y cambiar al niñato este que tienen contratado para la línea OM. Lo van a cambiar, van a renovar imagen porque tienen que hacerlo. Porque como no han vendido absolutamente nada, ahora este niño se tiene que ir fuera. Aparte ya este actor está súper manido, está pasado, desfasado y tienen que buscarse a alguien más millennial. Millennial no sé, pero desde luego a otra persona para ponerse al frente de la imagen de esto y cambiarle el rollo y en fin. Esto no hay por dónde cogerlo, son todos un atajo de sinvergüenzas. Muchísimas gracias, Narmer, por esa ayudica. Dices, se ve muy bien, gracias. Muchas gracias, Bonico. A mí hago mis cosas. Bueno, ya lo he explicado antes, ¿eh? Dale para atrás al directo y lo ves. Nada como Morillas, Rompión o Cavalier. Todos tienen cagadas. Todos las tienen. Las tengo yo, no las va a tener nadie. Las tienen todos. Pero tienen menos. Pero os puedo garantizar que tienen menos. Solamente tenéis que echarle mano a los perfumes de Juliette Hassagan que hizo con, si están todavía comercializándose, que no lo sé, que hizo, que entiendo que sí porque no deja de darles nombre, que hizo con Romano Ricci. Tela. Ahí, bueno, ahí para hacer una serie más larga que Juego de Tronos con todas sus temporadas, ¿eh? Ahí hay para hablar largo y tendido. Solamente con eso. Si te metes en las que hizo para Lamban y otras tantas firmas, hay para hablar largo y tendido. Porque tiene cada truño, pero cada truño olfativo que no se sostiene, no hay forma de cogerlo por ningún sitio. Con todos mis respetos, Paquito. Pero así no se trabaja. Ay, en fin, bueno, a ver, que voy a poner unos aplausos para toda la gente que ha dado las aportaciones económicas. Hombre, qué menos vamos a tener la diferencia con todos vosotros. Muchísimas gracias, hermosos y hermosas. Muchas gracias, bonicos. Ole, 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 ole. Muchas gracias, resalerosos. Y ahora vienen los segundos. Okay. ¿Esto está bien? Sí, esto ya está bien. Vale, y ahora se terminan los aplausos. Se ha acabado ya. Hola Luis, muy buenas, muchísimas gracias. Pues nada, con esto y un bizcocho nos vamos a ver seguramente, pues no mañana, ni muchísimo menos. Estamos a viernes, el domingo. El domingo nos vemos. Ostras, es que empezamos ya el fin de semana, madre mía, ya mañana viernes. Nos vemos domingo, de Don Piribingo. Y domingo lunes, no lo sé. Domingo lunes. Domingo mejor, el domingo nos vemos. Sí, vamos a hacer un directo el domingo. Es buen día el domingo. Ahí después de haber estado grabando, pues vamos a hacer un directo, por supuesto que sí. Porque no sé si me va a dar tiempo a editar vídeo. Pero el domingo directo. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os recuerdo que os suscribáis, que es gratis, que le deis al like, que es gratis, que activéis la campana, que es gratis. Y si encima os ha gustado esto cuando haya terminado y me dais un super thanks, os voy a querer un montón. Pues os podéis hacer miembros del canal, os podéis hacer Patreon del canal, en Patreon, eso se hace en Patreon, o también podéis haceros con La alquimia del perfume, mi libro. Y ya con esto termino y ya os dejo de comer la cabeza con historias orgásmicas. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el domingo a las 11. Auf Wiedersehen. Pichurrines y pichurrinas.